Buenos días y bienvenidos al ciclo de 8 sesiones informativas online en materia de innovación, cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial, como parte de la Enterprise Europe Network y de la mano de expertos ponentes de la empresa PlayATech. Intentaremos concienciar y sensibilizar de la necesidad de interiorizar la cultura de la innovación en las organizaciones, alineándola con sus objetivos empresariales para poder impulsar la capacidad de transformación y competitividad. Y para lograr este fin es imprescindible asumir que la innovación no es un medio, no es un fin, por lo que no se improvisa, y es imprescindible contar con dos elementos clave: actitud y herramientas. Actitud porque las personas son el epicentro de las organizaciones, y herramientas porque la actitud por sí sola no es suficiente. Cada situación, cada cliente requiere herramientas de innovación adecuadas para conseguir los resultados esperados. Este ciclo se articula en torno a 8 sesiones informativas online temáticas, orientadas a abordar de manera transversal cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial, por lo que vamos a profundizar en una serie de temas. Hoy, 5 de mayo, iniciamos la innovación como motor de la competitividad. El día 12 de mayo siguiente, normas ISO para la gestión de la innovación. El lunes 19, incentivos fiscales para la I+D+I. El 26 de mayo, gestión y metodología de proyectos de innovación. El 2 de junio, certificación PYME innovadora. El 9 de junio, inteligencia artificial para la gestión de proyectos. El 16 de junio, innovación y estrategia digital. Y por último, el 23 de junio, innovación abierta y colaboración. Hoy lunes, pues, iniciamos el ciclo con el webinario La innovación como motor de la competitividad, de unos 90 minutos aproximadamente. Comenzaremos con una bienvenida de nuestra directora de Andalucía Trade, doña Rocío Muñoz Maestre. Continuaremos con una presentación de los servicios de la Enterprise Europe Network de la mano de nuestro compañero Jaime Durán, para seguidamente, de la mano de Óscar David Sánchez, comenzar este webinario. Sin más dilación, doy paso a nuestra directora, Rocío Muñoz Maestre. Muy bien, buenos días. Gracias, María José. Bienvenidos a todos a este webinario. Por mi parte, no quiero dejar escapar la ocasión de presentaros muy brevemente a quienes aún no nos conocéis quiénes somos nosotros, Andalucía Trade. Somos la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía, y estamos encargados de atender de manera ágil y eficiente todas las necesidades de apoyo y financiación para el crecimiento y la internacionalización de los proyectos empresariales. Para ello, trabajamos en 3 líneas de actividad, en 3 líneas de negocio bien definidas, que en conjunto suponen, pues, lo que nosotros llamamos un servicio 360 grados a las empresas. Por un lado, trabajamos en financiación empresarial. Nuestro objetivo es que las empresas encuentren la financiación que más se ajuste a sus necesidades, ya sea de origen público, privado o público-privado, local, autonómico, nacional o europeo. Para ello, Trade cuenta con un plan de incentivos propios, subvenciones y capital riesgo. En este momento tenemos disponibles unos 240 millones de euros dirigidos a la puesta en marcha de nuevas empresas y a la mejora de competitividad de las mismas, así como para la realización de proyectos de I+D+I en un formato de convocatoria no competitiva. El otro área de actividad en el que trabajamos es la internacionalización. Prestamos servicio de asesoramiento y acompañamiento en los proyectos de salida a mercados exteriores de las empresas andaluzas y también de llegada de nuevos proyectos. De hecho, próximamente pondremos en marcha unas ayudas específicas para estos servicios de internacionalización. También el tercer área de actividad en el que trabajamos son los servicios avanzados de innovación. Servicios avanzados para el apoyo de la puesta en marcha de proyectos de I+D+I y para la mejora de la competitividad de las empresas, los cuales os vamos a contar en detalle tras esta bienvenida. Entre estos servicios se encuentra la organización de este ciclo de sesiones informativas en materia de innovación, que, como bien comentaba María José, van dirigidas a concienciar, a sensibilizar de la necesidad de crear una cultura de innovación en las organizaciones, para impulsar así, pues, la capacidad de transformación y la competitividad en un mercado global. Este ciclo lo organizamos en el marco de la Enterprise Europe Network, de la cual somos el nodo andaluz, junto con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Próximamente pondremos en marcha otros ciclos
de jornadas informativas sobre sostenibilidad, sobre digitalización y también sobre cómo abordar la perspectiva de género en la empresa. Por lo que os animo a estar conectados a nuestro canal de Trade, ¿vale? Para seguir todas estas novedades. Pues no me extiendo nada más, lo importante es entrar ya en materia en este ciclo informativo de jornadas, en este webinario, y volver a agradeceros que os hayáis conectado y esperamos que sea de vuestro interés. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Bueno, a continuación damos paso a nuestro compañero Jaime Durán Díaz, que nos va a presentar los servicios de la Enterprise Europe Network. Nuestro compañero Jaime es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla, con un posgrado en Prospectiva y Gestión de la Tecnología por la Universidad de Sevilla y la Comisión Europea. Con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento en entidades andaluzas, ha centrado su carrera en la promoción de la innovación y la transferencia de conocimiento dentro del ecosistema de innovación, con especial foco en el sector TIC. Actualmente desempeña el cargo de técnico en el área de desarrollo de negocio y soporte de valor en Andalucía Trade, donde lidera iniciativas para impulsar la innovación empresarial en la región. Además, actúa como evaluador experto en proyectos de I+D+I y de transferencia para la Agencia Estatal de Investigación. Bueno, buenos días a todos. Yo, como bien me ha presentado, soy Jaime Durán, soy técnico de innovación y transferencia aquí en Andalucía Trade y soy también miembro del equipo de la red de la Enterprise Europe Network, que, bueno, pues voy a comentar un poco los servicios que prestamos y en la parte final de la presentación pues lo voy a centrar en los diagnósticos de innovación que implementamos y realizamos para las pymes andaluzas. Bueno, pues como comentaba, la Enterprise Europe Network es una red impulsada por la propia Comisión Europea para dar servicio a todas las pymes que hay, a todas las pymes europeas, ¿vale? La red, la siguiente diapositiva, es la mayor red de servicios de apoyo a pymes innovadoras a nivel mundial y bueno, pues lo que impulsa es que las empresas despertar en ella esa ambición internacional para que no se queden dentro de su ecosistema regional, nacional y piensen en grande. La red está formada, bueno, estas son las grandes cifras, son más de 450 organizaciones, ahora veremos en la siguiente diapositiva cómo está distribuida. Son más de 450 organizaciones, donde os podéis encontrar desde agencias de desarrollo, como nosotros, Andalucía Trade, hasta centros tecnológicos, parques tecnológicos, asociaciones empresariales, clúster. Cada región pues tiene su idiosincrasia, su forma de funcionar en cada país y dependiendo del tamaño del país y de la región, pues hay más o menos nodos en los diferentes países, ahora lo vamos a ver, y bueno, con sus correspondientes miembros dentro de cada nodo. Como os comentaba, me he quedado de más de 40 países con presencia en todas las regiones de la Unión Europea y más allá. También el tema de la ambición internacional también tiene presencia en la distribución de la red, como veréis ahora en la siguiente diapositiva. Y bueno, pues ese es el presupuesto que tiene la red para los próximos 3 años, que no es poco dinero, ¿vale? La red está impulsada, como decía, por la propia Comisión Europea a través de la ICMEA, la Agencia Europea para la PYME. Aquí tenemos la distribución de la red. Dentro de Europa se organiza o se distribuye a nivel nodos regionales y luego fuera de Europa pues a través de principalmente nodos nacionales. Salvo, bueno, en Estados Unidos hay 2 nodos, costa este, costa oeste, pero en el resto de países, que como podéis ver ahí en celestito, pues hay presencia de un equipo de técnicos especializados en los servicios que ahora os voy a comentar, bueno, pues que están prestando servicios personalizados cara a cara con las empresas que los demandan, ¿vale? Básicamente los servicios de la red pues tienen el enfoque puesto evidentemente en el cliente y en la pyme, si bien es verdad que también se atiende a otro tipo de entidades como puedan ser grupos de investigación, centros tecnológicos que en un momento dado puedan recurrir a nosotros porque están buscando socios, llamémosle pymes, para proyectos que van a poner en marcha o que están desarrollando, bueno, para temas de transferencia de conocimiento también, ¿vale? Bueno, pues como comentaba, servicios a medida a través de técnicos expertos centrados en el cliente y como anticipaba mi compañera María José cuando me presentaba, con una avalada experiencia. La mayoría de los compañeros que estamos aquí en el nodo N de Andalucía, pues la verdad que mínimo los 15 años tenemos de experiencia en el acceso en la prestación de este tipo de servicios. El nodo volviendo atrás, aquí en el mapa,
la inmensa mayoría, no, todos los nodos tienen su apellido, digamos, ¿vale? El nodo de Andalucía se llama CSEAN, ¿vale? En España hay otros 8 nodos, algunos son regionales y otros son pluriregionales, ¿vale? Pero en el caso de Andalucía el nodo es CSEAN y el consorcio como tal o el nodo como tal lo constituye, como anticipaba Rocío, la agencia TRADE, Andalucía TRADE como socio coordinador, y luego está el Consejo Andaluz de Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Entre estos 3 socios, en otros países, bueno, pues son otros socios también, como os comentaba, con diferente naturaleza, pero todos enfocados en el ámbito de la innovación y la transferencia, pues se reparten o se distribuyen una serie de servicios según digamos, la actividad que desempeña. Estos servicios, bueno, pues están enfocados, como ahí estáis viendo, digamos, atacan estos bloques: gestión de la innovación, servicios orientados al impulso de la sostenibilidad, servicios para temas de resiliencia, para poder seguir avanzando y mejorar, y temas de mercado único europeo, acceso a financiación, internacionalización, digitalización y búsqueda de socios. Yo voy a profundizar ahora en la siguiente diapositiva en los servicios de diagnóstico de innovación, ¿vale? Pero sí es verdad que de aquí algunos que son bastante potentes y de los más solicitados en las últimas etapas son los de sostenibilidad, que también prestamos servicio en ese ámbito, y la parte de acceso a financiación y búsqueda de socios, ¿vale? La parte de internacionalización es verdad que es intrínseca al resto de servicios, por el hecho de que, bueno, pues la visión y la visión internacional, visión mundial, como se decía en la segunda diapositiva, y bueno, pues eso siempre debe estar presente. Un servicio muy interesante dentro de esto, aparte del de innovación, como os comentaba, es el de búsqueda de socios y también el de acceso a financiación, ¿vale? La búsqueda de socios, como sabéis, ahí no estamos hablando de socios, bueno, también puede ser de socios para que sea tu socio capitalista o socio para tu proyecto de empresa, sino también socios para proyectos de I+D, ¿vale? Ahí prestamos un trabajo bastante intenso en la búsqueda de socios para participar en proyectos de I+D, para proyectos de transferencia, desarrollo de una tecnología, tengo una solución, estoy buscando a alguien que me cubra esta necesidad. Bueno, pues un poco en ese ámbito se mueve el servicio de la búsqueda de socios, y también la participación en encuentros, en jornadas internacionales de transferencia de tecnología, donde, bueno, pues es un servicio también que está teniendo bastante éxito, porque a raíz del COVID, pues estas jornadas internacionales de transferencia de tecnología, que en su día eran muy presenciales y muy físicas, pasaron a ser la inmensa mayoría híbrida, donde se puede jugar con montar una agenda presencial o remota. Entonces, bueno, pues esto está en constante movimiento. Todos los nodos de la red están continuamente organizando eventos de transferencia, bien de manera individual o en el marco de algún evento más importante, como puede ser, por ejemplo, el Mobile World Congress, que organiza su jornada internacional de transferencia, el nodo de Cataluña, que se llama N Catalonia, y dentro del Mobile, pues bueno, pues se organizan jornadas internacionales de transferencia, donde tú vas con tu agenda de reuniones cerrada y, bueno, pues tienes posibilidad de hacer ese networking que le puede dar visibilidad a tu empresa o que te puede servir para cubrir algún socio para un proyecto, porque tienes una patente, porque estás desarrollando un proyecto de I+D, porque vas a presentarte alguna convocatoria y te falta algún socio, ¿vale? Y como decía, presenciales o virtuales, eso da mucho juego, el tema de poder participar en un networking de manera virtual, porque te viene a completar tu agenda si por cualquier motivo no puede estar presente en el evento. Simplemente, y no me enrollo más, y voy a pasar ya a la diapositiva de la presentación de los diagnósticos de gestión de la innovación, comentaros que próximos eventos relacionados con estas jornadas internacionales de transferencia que pueden ser interesantes. Yo sé que aquí hay gente de todos los sectores porque la sesión está transversal, pero, por ejemplo, la semana que viene, del 12 al 14 de mayo, desde Andalucía TRADE estaremos en FEINDEF, que es un evento de defensa y seguridad que se celebra en Madrid cada 2 años, y los compañeros de Madrid, del EN de Madrid, a través de la gente de Madrid+D, organizan un networking internacional en el ámbito de la defensa y la seguridad. Muy centrado también va a estar en la convocatoria de Horizonte Europa del clúster 3 sobre seguridad civil. Bueno, pues va a haber una jornada de networking que está totalmente operativa y que además la estamos promocionando. Lo podréis ver en nuestra web, en la web de TRADE, o o nos enviáis un correo y os remitimos directamente la información.
y están abiertas y ya os digo que incluso aún el evento habiendo empezado, puede uno seguir solicitando reuniones y ahora mismo ya podéis solicitar tanto presenciales como en remoto, ¿vale? Están las de FeinDev. Luego próximamente también en el marco del Digital Enterprise Show, que nos pilla un poquito más cerca aquí en Málaga, del 12 al 14 de junio, pues organizamos también un networking. Realmente va a ser el networking del DES, ¿vale? Y también tiene bastante participación. Hay eventos que tienen una mayor participación internacional, mayor o menor, pero vamos, en la mayoría de ellos siempre hay participación internacional, por el simple hecho de que al ser híbridos, pues se conecta y se inscribe gente de otros países que al final te facilitan ese networking internacional. Si queréis más información sobre otros eventos que podamos organizar, o lo hacéis a través de la web o nos escribís, sin ningún problema os lo enviamos y os informamos con más detalle de cómo participar en este tipo de eventos de transferencia. Y finalmente, bueno, pues me voy a centrar en el servicio de innovación, que básicamente, bueno, pues está dirigido a potenciar la gestión de la innovación en las pymes y de esa forma, bueno, pues crecen, desarrollan nuevos productos, servicios y modelos de negocio, ¿vale? La típica definición de innovación. Bueno, pues eso es lo que intentamos nosotros con nuestro servicio de diagnóstico de gestión en el marco de la red. Este servicio no solo lo prestamos nosotros, o sea, el nodo de Andalucía, como podréis imaginar, pues lo prestan todos los nodos que forman parte de la red. Es un servicio, podríamos llamar estandarizado, pero luego personalizado cliente por cliente. Básicamente el servicio, aquí veis el diagnóstico la sesión de diagnóstico que llevamos a cabo, sirve para, bueno, pues para mejorar la capacidad de la gestión de la innovación de la empresa. Este diagnóstico está basado en una herramienta que en su momento desarrolló la Enterprise Island, o sea, el nodo de Irlanda, y que se llama Innovation Health Check. Este diagnóstico, como podéis ver ahí, bueno, pues aborda la gestión de la innovación desde diferentes digamos, patas, liderazgo, el contexto de la organización, la cultura, las operaciones, el apoyo, la evaluación, la mejora, y todo enfocado a que a través del diagnóstico que se hace sobre esos 6 bloques, los cuales a su vez están, bueno, pues evidentemente apoyados en la ISO 56000, ¿vale? Todo el diagnóstico está, digamos, soportado y se ha desarrollado y diseñado para que se dé respuesta y se cumpla con esos estándares universales internacionales de gestión de la innovación. Bueno, pues a través del diagnóstico que nosotros realizamos de manera personalizada, con entrevistas con la empresa, pues al final llegas a una serie de conclusiones que se vuelcan sobre un informe que es totalmente práctico, personalizado y donde quedan reflejadas de una manera totalmente clara cómo se está gestionando la innovación a lo largo en esas 6, digamos, en esos 6 bloques, ¿vale? En esos 6 planos, para llegar a un diagnóstico y a un informe de impacto que propone acciones concretas, ¿vale? Después nuestro trabajo pues consiste en en avanzar con vosotros para que esas acciones concretas se lleven a cabo y, bueno, y el diagnóstico que se haya trabajado, bueno, pues que sirva para algo, ¿vale? Que no quede metido en un cajón. ¿Qué es importante de estas sesiones o de estos trabajos de consultoría para gestión de la innovación, de estos diagnósticos? Pues no hemos encontrado de todo, ¿vale? No hemos encontrado desde empresas a las que le hemos hecho el diagnóstico, sí, le hacemos el diagnóstico y después no han avanzado y se ha quedado el diagnóstico ahí, en un documento de PDF chulísimo metido en un cajón, hasta gente que se ha volcado y que realmente le ha encontrado los beneficios al diagnóstico que se le ha hecho y al trabajo de consultoría, digamos, a medida y personalizada, ¿vale? Entonces, bueno, ya depende un poco de cómo lo asuma cada empresa, pero sí os digo que el simple hecho de llevar a cabo el diagnóstico y el hacer un repaso por todos los bloques o todas las esferas que ahí se marcan, de operaciones, liderazgo, tal, como indicaba, es un ejercicio de autoevaluación, el simple hecho de contestar a las preguntas para darte cuenta de qué cosas o qué factores, elementos estás teniendo en cuenta, no estás teniendo en cuenta. El tema de las ideas, a lo mejor puede ser que te pregunten sobre las ideas, sobre la gestión de la propiedad industrial, propiedad intelectual. Son detalles que, si bien al final está muy bien y te sale todo muy bien estructurado en el informe,
pero el simple hecho de, como decía, de hacer el diagnóstico sirve para ponerse uno las pilas más allá del informe final, ¿vale? Así que nada, básicamente, bueno, pues ayudará a identificar, como decía, debilidades, a priorizar áreas de mejora y al final el resultado es un informe con un plan de acción que viene a ser como un DAFO de la innovación, a partir del cual empezar a trabajar. En algunos casos, pues, trabajaréis solo y en otros, pues, sin ningún problema podéis contar con nosotros para que ese plan de acción, bueno, pues sea efectivo y haya merecido la pena el servicio que os podamos prestar desde aquí, ¿vale? Y nada, por mi parte, yo dejo mis datos. No sé si tenéis alguna consulta, podéis o dejarla en el chat o, bueno, o escribirme por correo y bien yo o alguno de mis otros compañeros implicados en el nodo N con nuestro servicio a nivel de expertos, bueno, pues estamos a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Jaime. Me quedo con tu nombre. Y a continuación vamos a dar paso a Óscar David Sánchez, con el que a lo largo de esta sesión dinámica y práctica exploraremos cómo incorporar la innovación en los distintos niveles de negocio, desde la tecnología hasta los modelos de negocio, pasando por estrategias sostenibles y herramientas accesibles para medir los resultados. Deciros que Óscar David es ingeniero de telecomunicaciones y especialista en gestión de la innovación y desarrollo de negocios. Cuenta con una sólida trayectoria profesional y dedicada a ayudar a empresas, instituciones académicas, entidades públicas a generar valor a partir de la innovación y de la I+D. Su experiencia abarca la aplicación de tecnologías innovadoras en múltiples sectores, tales como digitalización, salud, sostenibilidad, liderando proyectos con un enfoque claro en el impacto empresarial y la mejora de la competitividad. Actualmente es CEO y socio de Pleiad, donde ayudan a las empresas que quieren abordar proyectos de innovación tecnológica. Previamente fue director gerente de Indrómeda, una asociación pública-privada, donde promovió la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y administraciones para activar ecosistemas de innovación en áreas de inteligencia artificial y de Internet de las Cosas, entre otras cosas. A su faceta ejecutiva se le suma su labor como docente universitario, donde imparte formación en gestión de la innovación y desarrollo de proyectos. Su perfil combina ingeniería, estrategia y transferencia de tecnología con una visión aplicada y orientada a resultados, especialmente útil para empresas que buscan transformar el conocimiento en crecimiento. Sin más, le doy paso a nuestro queridísimo Óscar. Bueno, pues como ya podréis intuir, vamos a hablar muchísimo de innovación y sobre todo quizá en esta presentación, que es en cierto modo una introducción, ¿no? Una apertura al programa de webinarios, vamos a tratar de enlazar este uso de la innovación, que, como bien decías al principio, no debe ser un fin, sino un medio. Cómo la innovación puede ser un medio para, digamos, para mejorar la competitividad de nuestras empresas. En general, los objetivos para mí en esta sesión. Bueno, quizá construyendo sobre la introducción que habéis realizado desde Trade, sí que creo que es interesante tratar de, bueno, entender o compartir con vosotros cómo la innovación realmente puede ser una herramienta para mejorar la competitividad de las pymes. Eh, y hacerlo de una manera, como decía María José, muy, muy aplicada, ¿no? Entender cuáles son los diferentes tipos de innovación, cómo podemos aplicarlos de manera práctica, con un impacto claro en el negocio de nuestras empresas y a partir de ahí, pues bueno, elaborar estrategias, herramientas, oportunidades de financiación, de implementación, de cómo incorporar la innovación en la empresa y también, bueno, inspirándonos o explorando casos reales de empresas andaluzas que creo que, bueno, hay muchísimos casos reales de empresas andaluzas, pero bueno, pues es una pequeña selección de algunos que creemos que pueden ser inspiradores. Dando una vuelta o cogiendo un poquito de distancia, yo creo que sí que es relevante entender en qué contexto estamos. Y yo creo que eso, bueno, todos los que estéis en una empresa, tengáis una empresa, seáis gerentes, dueños, propietarios, empleados, responsables de innovación, yo creo que os sentiréis identificados en este contexto, ¿no? Estamos, por una parte, en un entorno cada vez más cambiante, ¿no? Y donde ya no es que sea cambiante, sino que el cambio cada vez se produce más rápido. Eso lo vemos, por ejemplo, con la aplicación o la aparición de nuevas tecnologías
disruptivas o que prometen o que aparentan poder romperlo todo, ¿no? Quizá la emergencia en los últimos 2, 3 años de la inteligencia artificial es el ejemplo más claro, pero no es solo que la innovación vaya ligada a un cambio tecnológico, sino que también hay cambios en los mercados, en nuestros clientes, en los hábitos de consumo, en los canales de venta y si eso fuera poco, además vivimos en un entorno global y me quedo con la diapositiva de Jaime anterior, donde, bueno, la competencia es cada vez mayor y incluso en sectores que podríamos pensar que son locales y donde, bueno, ningún competidor externo podría entrar, de repente sí que aparecen, ¿no? Aparecen nuevos agentes que empiezan a cambiar las reglas de juego o que nos obligan a adaptarnos. La adaptación va a ser otro concepto que vamos a comentar en varias ocasiones. ¿Esto a qué nos lleva? Pues bueno, desde una óptica empresarial, pues necesitamos hacer más con menos, ¿no? Porque además en ese contexto, en ese entorno cada vez más cambiante, tecnologías, cambios, hábitos de consumo, competencia, nos encontramos que los costes no dejan de aumentar. Costes laborales, energía, materias primas, logística. Claro, el contexto visto así podría ser bastante oscuro o bastante desafiante, y seguramente desafiante lo sea, pero es cierto que esos desafíos también ofrecen nuevas oportunidades de transformación, donde la innovación sí que juega o puede jugar un papel imprescindible. Nos encontramos que, bueno, la digitalización que cambia cosas es también una palanca o un mecanismo que nos permite ganar eficiencia o incluso acceder a nuevos mercados. Nos encontramos que esos cambios en los consumidores, por ejemplo, más sensibilizados con la sostenibilidad, que era otro concepto que comentabais en la introducción, o con la innovación, pues nos pueden abrir una puerta a desarrollar nuevos productos, nuevos servicios o diferenciarnos en el mercado. Y además existe también desde las administraciones públicas a diferentes niveles, y Trade es un excelente ejemplo de ello, cada vez más instrumentos, ayudas, mecanismos que nos pueden ayudar a, digamos, a afrontar estos retos con la innovación o con la herramienta, con la caja de herramientas de la innovación en la mano. Claro, cuando esto nos lo llevamos al ámbito de las pymes, pues bueno, podríamos concluir que sí, es cierto, hay un gran potencial, pero hay una serie de barreras estructurales que sobre todo las pequeñas, medianas empresas andaluzas, españolas, nos encontramos, y casi que me incluyo también en esa casuística, ¿no? Que normalmente es, bueno, la falta de recursos, ¿vale? Tenemos que hacer muchas cosas con poco, como decíamos antes, la falta de tiempo, porque muchas veces el día a día o la operativa diaria de nuestras empresas pues no nos deja mucho hueco para innovar, y también el desconocimiento. Bueno, justo sobre esa parte del desconocimiento es con lo que vamos a tratar de incidir hoy. Con esto, el mensaje con el que yo abriría el webinario es que la innovación a día de hoy, en 2025, no es algo opcional, sino que realmente tiene que ser una estrategia empresarial de adaptación a ese entorno cambiante y de crecimiento, ¿no? De aprovechar las oportunidades que ese entorno cambiante, desafiante, nos ofrece como pymes. Siguiendo con esa visión todavía un poco macro, antes de bajar al nivel de empresa, sí que podemos considerar que, bueno, realmente lo que está cambiando continuamente son los modelos productivos. Es decir, los sectores económicos y cómo nuestros sectores económicos y las empresas son el tejido empresarial, son los componentes, ¿no? que forman nuestros sectores económicos, pues están en transformación. Y cuando hablamos de innovación, a mí personalmente no me gusta tanto centrarme en un tipo de sector o un tipo de empresa, ¿no? O hacemos innovación en turismo, o hacemos innovación en biotecnología. Para mí la clave está en la capacidad de las empresas de incorporar conocimiento, que es lo que se trata en definitiva la innovación, de una manera ágil y continua. De una manera ágil y continua precisamente para dar respuesta a ese entorno cambiante. Y de esta manera, pues aterrizando ya en una definición más concreta de innovación, innovar sería integrar esos elementos, tecnología, conocimiento, diseño, en la producción y distribución de los bienes y servicios de nuestras empresas. Entonces, en este entorno, cómo respondemos, ¿de acuerdo? Esa manera ágil, esa manera continua, es tan importante como lo que producimos.
Desde el punto de vista de que cuando pensamos en innovación, casi siempre es un defecto, ¿no? Nos lleva a pensar en la innovación de producto, ¿no? Innovo porque introduzco algo en el mercado, ¿no? O ofrezco un nuevo servicio. Y también tendemos a pensar en sectores punteros, robótica, salud, aeroespacial, ¿vale? Sectores que, bueno, tienen un componente tecnológico muy relevante, pero donde también desde una perspectiva, digamos, más cercana a nuestro tejido empresarial, donde está la gran oportunidad de la innovación es en transformar sectores y empresas ya maduras, ya tradicionales, y tradicional no es algo malo en sí mismo, porque quiere decir que, digamos, trabajamos con empresas que están consolidadas en el mercado y que además tienen un conocimiento muy profundo de los mecanismos y digamos, del negocio en el que trabajan. ¿Cómo podemos transformar sectores? ¿Cómo podemos transformar empresas? Aumentando la intensidad tecnológica y de conocimiento que emplean esas empresas y haciéndolas, en definitiva, más eficientes, más sostenibles y más competitivas. Con lo cual, la innovación puede estar en muchos ámbitos o la podemos encontrar en muchos aspectos de la empresa. Obviamente en productos y servicios, es la primera que nos suele venir a la mente, pero también en procesos, en modelos de negocio o en cómo nos relacionamos con el cliente. Considerando la innovación como palanca para mejorar la competitividad, pues podríamos decir que la innovación competitiva es aquella que nos va a ayudar o nos debe ayudar a mejorar la posición de una empresa en el mercado a través de una serie de cambios estratégicos, tecnológicos o no tecnológicos, que van a aportar valor real y diferenciación. Casi para mí hablar de innovación competitiva es un oxímoron, ¿no? Porque la innovación, por definición, tiene que servir para mejorar nuestra competitividad. De nuevo, insistiendo en ello, no se trata solo de inventar cosas, sino en aplicar mejoras en productos, procesos, modelos de negocio de nuestras empresas que nos generen ventajas competitivas, ventajas en el mercado. Porque aumentamos la eficiencia, porque reducimos costes, porque mejoramos la propuesta de valor que ofrecemos al cliente, porque entramos en nuevos mercados o porque sencillamente, no es poco, nos permite diferenciarnos de una manera u otra frente a la competencia. Este concepto, digamos, de valor diferencial y de valor añadido para mí es central a la innovación. Si somos capaces de generar valor añadido en nuestros procesos, en nuestras actividades, en nuestros servicios, en nuestra oferta comercial, vamos a ser capaces de mejorar nuestra competitividad. Una empresa más competitiva en un entorno normal va a crecer y eso nos va a permitir reinvertir y nos va a permitir seguir innovando. Yo casi que, y en la imagen que tenéis aquí en el círculo, la innovación no está puesta arriba del todo precisamente por eso, porque consideramos que realmente lo que tiene que estar digamos, en la visión superior tiene que estar en cómo generamos, cómo añadimos valor a las actividades que hacemos o a nuestra propuesta de valor en el mercado. Y a partir de ahí, la innovación es una herramienta, efectivamente, y uno de los resultados de ese valor añadido o de esa innovación aplicada a generar valor añadido va a ser una mayor competitividad, un mayor crecimiento y una mayor capacidad, como os decía, de reinversión. Desde el punto de vista de la pyme, ¿vale? Y veis como poco a poco vamos intentando aterrizar, ¿no? Esa visión más amplia. Bueno, hay muchos factores que pueden impulsar la innovación en una pyme, tanto internos como externos. En clave interna, yo diría que uno de los aspectos claves es el liderazgo. Un liderazgo comprometido con la innovación y con esa generación de valor a través de la innovación dentro de la propia empresa. Que puede venir, obviamente, de la propiedad, puede venir de la dirección, gerencia, digamos, de los mandos intermedios, de las personas responsables dentro de cada una de las empresas. Pero no es solo siendo el liderazgo una condición imprescindible, también necesitamos equipos y personas motivadas para participar o hacer realidad esa innovación, acompañado de una agilidad organizativa, tanto para implementar los proyectos como para captar las señales que en ocasiones vienen del mercado, y la formación y aprendizaje. De nuevo, en esta actividad yo creo que también estamos contribuyendo a ello. De manera externa, ¿qué factores impulsan la innovación en una pyme? Obviamente los cambios en el mercado. Quizá la mayoría cualquier empresa tiene que estar siempre atenta a lo que ocurre en el mercado, a lo que demandan sus clientes. Entonces, para mí esa es una de las principales, si no la principal,
fuente o palanca de innovación. Obviamente también es necesario el acceso a la tecnología y en cierto modo, la reducción en las barreras de acceso, en los costes de implementación de tecnología que estamos viviendo en los últimos años, pues es un factor que facilita que cualquier empresa pueda abordar proyectos de innovación, y también el apoyo en redes, en colaboraciones, como comentaban los compañeros de TRADE, y también todas las políticas e instrumentos que desde la administración, los de diferentes organismos regionales, estatales o internacionales, se ponen a disposición de las empresas. En este contexto, uno de los primeros objetivos, quizá antes de hacer innovación dentro de la empresa, es casi generar una cultura innovadora dentro de la pyme, dentro de la pequeña y mediana empresa. ¿Qué es una cultura innovadora? Conoceréis esta frase de que la cultura al final se come a cualquier estrategia. Podemos hacer muchos proyectos de innovación, podemos hacer hojas de ruta o podemos hacer diagnósticos, pero si internamente no tenemos la cultura para luego aprovechar todos esos factores que nos pueden ayudar, nos quedaremos seguramente, en el mejor de los casos, en el punto en el que estábamos inicialmente, o a veces incluso podemos encontrar que damos pasos atrás. Con lo cual, la clave para fomentar una cultura innovadora es ser capaces de propiciar un entorno dentro de la empresa donde se valoran las ideas, donde se valora la mejora continua. Es un concepto también muy clásico, pero yo creo que sigue estando completamente de actualidad. Y bueno, donde los equipos se sienten seguros, las personas que forman la empresa se sienten cómodas para proponer, para experimentar ideas y proyectos y soluciones, donde se aprende del error, se pueden celebrar también pues, los pequeños avances, y donde, digamos, hay un espacio de comunicación, hay canales formales o incluso informales para compartir propuestas e ideas de mejoras. De nuevo, ¿cuáles son las claves desde nuestro punto de vista para desarrollar esa cultura innovadora? Siempre el liderazgo, un liderazgo ejemplar y coherente con esa voluntad de cambio, una comunicación abierta y horizontal, una definición de objetivos claros para entender dónde la innovación realmente puede aportar valor en la empresa, y el reconocimiento también a las personas que impulsan mejoras o ideas innovadoras dentro de la empresa, ¿no? Acompañado también de un soporte más de capacitación o de formación continua que enlace esas dos dimensiones, negocio e innovación. Haciendo un análisis, bueno, quizá más simplista, pero que yo creo que no deja de tener una parte o una base de certeza, podríamos, digamos, comparar, ¿no? Entre vamos a llamarlo, lo bueno y lo malo, ¿no? La pyme innovadora y la pyme no innovadora. La pyme innovadora sería aquella que evoluciona con las necesidades del cliente, que apuesta internamente por la mejora continua, por la generación de eficiencia, y que al mismo tiempo está abierta al cambio y fomenta la proposición y la aplicación de ideas internamente, que está abierta a lanzar nuevos productos, abrir nuevos canales o explorar nuevos mercados, y que internamente pues, es capaz de optimizar costes, generar más ingresos y al mismo tiempo tener la flexibilidad necesaria para responder a ese entorno cambiante. La pyme no innovadora, ¿no? Sería un poco el arquetipo de empresa que se niega a aceptar el cambio. Sería aquella que insiste en su propuesta de valor, aunque a veces los mercados cambien, ¿no? Donde, digamos, al final los procesos se mantienen inalterables en el tiempo, ¿no? Es que esto siempre se ha hecho así, y eso al final acaba impactando en una menor productividad, también en un temor al error o un temor a la experimentación, una dificultad para abrir nuevos mercados y, en definitiva, pues una empresa con una rentabilidad más reducida, donde los costes, como hemos visto y hemos experimentado todos en los últimos años, son crecientes, y donde al final tenemos, digamos, tenemos empresas, tenemos organizaciones que son más lentas y sobre todo vulnerables a cambios rápidos, crisis o a la aparición de nuevos competidores. Un ejemplo de los que os comentaba al principio, que os iba a compartir, por ejemplo, de una pyme andaluza, es Abuelo Bread, que no sé si la conoceréis, es una empresa del puerto de Santa María, en Cádiz, que, bueno, es un ejemplo de innovación tecnológica y de producto, ¿no? Esta empresa lo que hizo fue crear una serie de productos de panadería seca, pues, picos, regañadas, snacks, sin gluten ni alérgenos comunes, a la vez que mantenían la textura y el sabor. Entonces, claro, eso incorporaba, por una parte, desarrollar un proceso industrial propio, con una tecnología para conservar, digamos, las características del producto, reducir aditivos y eliminar una serie
de alérgenos de declaración obligatoria. Y lo que les permitió fue posicionarse, ¿no? Posicionarse en nichos de consumo cada vez más sensibles tanto a la salud como a la sostenibilidad y ser los primeros en el mercado en lanzar este tipo de productos, regañas o pulgarcitos sin gluten en el mercado nacional, con una muy buena aceptación en supermercados, también en Canal Horeca y además siendo reconocido por entidades como la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Las claves del éxito, bueno, una innovación centrada en el consumidor con intolerancias, también un branding que transmite o que combina tradición e innovación y el uso de la tecnología sin desvirtuar el producto o la propuesta de valor, antes bien enriqueciendo o mejorando la propuesta de valor. ¿Vale? Creo que es un ejemplo digamos, de empresa que responden a ese cambio en el entorno con una propuesta de valor innovadora y que contribuye a posicionar y a reforzar la competitividad de nuevo de la empresa. Otro ejemplo más tecnológico, más duro, es Siberi. Es una empresa de Huelva, perdón, que desarrollaron Soldamatic, un simulador de soldadura con realidad aumentada. Aplicaron esta tecnología y la están aplicando para formar a profesionales de una forma más segura, eficiente, realista, y al final reduciendo, ¿no?, a su vez los errores y los costes de formación de sus clientes. Es una empresa que además ha escalado internacionalmente con una estrategia de distribución global y ha alcanzado acuerdos con grandes empresas, ¿no? Es un ejemplo claro de innovación tecnológica con una visión global y con una estrategia de llegada a mercado, de cómo abordar nuevos mercados bastante efectiva. Los resultados lo muestran. Ya más de 100.000 personas formadas en 75 países, clientes en el sector educativo, en el sector industrial, en el sector militar y además, digamos, el valor añadido, luego vuelvo al concepto de valor, está claro, son capaces de reducir en más del 50% el tiempo de aprendizaje y en más del 80% los accidentes en prácticas de soldadura y de hecho pues han recibido diferentes reconocimientos. De nuevo, pensando como os decía, en la transformación de nuestros modelos productivos, de nuestras empresas, es un ejemplo de aplicar tecnología en un sector tradicional enfocada en un problema real y un problema tangible, el aprendizaje o la capacitación de profesionales en la soldadura, ¿no? Combinado pues con esa capacidad para escalar y para abordar mercados globales y una visión a largo plazo y también alianzas y colaboraciones, de nuevo, estratégicas en el ámbito de la investigación y del desarrollo. Vistos estos ejemplos, bueno, y podríamos pensar, bueno, ¿cómo establecer estrategias de innovación? Es decir, bueno, claro, uno de los problemas que se encuentran, creo que se encuentran muchas empresas a la hora de abordar los procesos de innovación es que hay tanto por hacer o se pueden hacer tantas cosas que, bueno, no es fácil, ¿no?, estructurar o priorizar qué ideas o qué líneas de innovación, qué proyectos se deberían impulsar. El concepto de estrategia, que a veces puede parecer un poco denostado, ¿no?, porque se habla mucho de las estrategias que se quedan en el cajón, como comentaba Jaime antes. Bueno, para nosotros una estrategia de innovación es la forma en que una empresa decide, la clave está en la toma de decisiones, dónde, cómo y con qué objetivos va a innovar para mejorar su competitividad. Siempre pensando en que la competitividad, la generación de valor añadido es el objetivo último. ¿Por qué necesitamos una estrategia? Bueno, fundamentalmente porque si improvisamos y no vamos sin dirección, pues acabamos perdiendo tiempo y dinero. Hacemos un esfuerzo disperso y sobre todo ineficaz, ¿no? Y entonces, digamos, esa estrategia nos va a ayudar a utilizar bien nuestros recursos, que como hemos visto son cada vez más escasos porque tenemos que hacer más con menos, y también internamente alinear al equipo de manera que, digamos, todas las personas de la empresa entiendan hacia dónde se dirige el cambio y hacia dónde se dirige la empresa. Y eso también es un factor, digamos, de fidelización del equipo relevante y conectar, enlazar de manera explícita innovación con negocio. Es decir, que las ideas deben responder siempre a necesidades u objetivos reales de la empresa o del mercado. Las preguntas clave para nosotros son siempre, bueno, ¿qué quieres conseguir y dónde puedes conseguir un mayor impacto? Estas serían las dos preguntas fundamentales, porque a veces nos encontramos también en nuestra empresa con clientes
que quieren abordar proyectos de innovación que quizá desde el punto de vista, vamos a llamarlo mediático o, digamos, o a efectos de comunicación pueden ser bastante disruptivos o bastante llamativos, pero luego cuando analizamos cuál va a ser el impacto real o cuál creemos que puede ser el impacto real de ese proyecto para la empresa, para la competitividad de la empresa, pues no es tan grande. Y a veces nos encontramos ideas ideas o proyectos o soluciones que sí que dan respuesta a un problema concreto que sin ser tan ambiciosas son capaces de generar un mayor impacto. Con lo cual, objetivo e impacto son aspectos claros y luego, obviamente, como todo en esta vida, está condicionado por los recursos de los que disponemos. Entonces, también hay que ser realista bueno, en función de la trayectoria de la empresa, de la situación de la empresa, de los recursos, personas, equipos de los que dispone, de qué manera, qué proyectos son alcanzables en un plazo razonable y con un impacto, con el mayor impacto posible. De esta manera, pues podríamos diferenciar a nivel de innovación entre estrategias ofensivas de innovación y estrategias defensivas de innovación. Y fijaos que, bueno, en el título de la diapositiva sumamos antes porque no hay una correcta y una incorrecta. Realmente las empresas tienen que combinar ambas estrategias, ¿no? Empiezo por la estrategia defensiva, que es la que, de nuevo, en este entorno cada vez más cambiante, cambian los clientes, cambian la tecnología, aparecen nuevos competidores, las empresas pues tienen que adaptarse lo más rápido posible. ¿Eso qué permite a las empresas o cuál es el objetivo principal de esta estrategia defensiva? Bueno, mejorar los procesos existentes o mejorar nuestra propuesta para no perder competitividad. Ya no hablamos tanto de ganar más o menos, sino sobre todo de no perder, mantenernos donde estamos. Esta es, digamos, la estrategia principal, bueno, cuando disponemos de menos recursos o no tenemos capacidad de innovar de manera proactiva o, por ejemplo, en sectores muy maduros, ¿vale? Ejemplos que podemos pensar y que seguro que estáis familiarizados con ellos, pues bueno, digitalizar aspectos de gestión o de procesos para reducir costes, adaptar productos a nuevas normativas o preferencias, el ejemplo de la sostenibilidad o, por ejemplo, la salud, el caso que veíamos antes de los productos sin gluten, o incorporar, desde una óptica de negocio, incorporar herramientas para retener a clientes actuales, ¿no? Ofrecer una mejor experiencia de cliente, de compra, de uso. El paso más allá, ¿cuál sería? Bueno, la estrategia ofensiva, es decir, tratar de liderar el cambio dentro del mercado, anticipándonos a tendencias o a necesidades que todavía no estén resueltas o suficientemente trabajadas, creando nuevos productos, nuevos procesos o nuevos modelos de negocio. Normalmente implica más riesgo, que bueno, el primero en moverse pues, siempre está más expuesto, pero también, digamos, la ganancia puede ser mayor, ¿no? Gracias a una mayor diferenciación. Ejemplos, el lanzamiento de un nuevo producto, generar nuevos modelos de venta digital donde antes solamente se hacía venta física o crear marcas con una propuesta de valor muy singular, muy diferenciada. Eso lo vemos, por ejemplo, con algunas o con diferentes marcas, empresas que están apostando por la sostenibilidad, ¿no? Que es otra de las, digamos, otra de las tendencias que han aparecido en el mercado en los últimos años. La aproximación correcta, pues obviamente, como os decía, combinar ambas estrategias. Partiendo siempre, si no hemos hecho nunca innovación de manera estructurada, partiendo, yo diría, de una estrategia defensiva, vamos a entender qué cambios se están produciendo en nuestro entorno, vamos a adaptarnos, vamos a mantenernos y, en paralelo, empezar a explorar estrategias ofensivas. De nuevo, cuando hablamos de innovación, claro, innovación es un concepto tremendamente amplio y yo me atrevería a decir que incluso maltratado, ¿no? Porque lo hemos utilizado todos tanto que a veces no sabemos bien de qué terminamos de hablar, ¿no? Hay quien piensa que la innovación es solamente aquella más disruptiva, pero realmente para nosotros la base está en la innovación incremental, ¿no? En esas mejoras continuas, graduales, sobre productos, servicios o procesos ya existentes, que como veíamos antes, ¿no? Esas estrategias más defensivas que requieren menos recursos y nos permiten optimizar lo que ya funciona. Más ejemplos, pues bueno, rediseñar un embalaje para mejorar la sostenibilidad, a veces algo tan básico como incorporar un CRM para atender mejor al cliente o ofrecer, bueno, nuevos sabores, nuevas variantes pues, de un producto ya existente. La innovación más radical o más disruptiva, ¿qué es? Pues bueno, aquella que supone una ruptura completa con lo anterior, ¿no? Algo nuevo que no se había visto antes o que no se había visto casi antes. Claro, esto desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista PYME en concreto,
pues requiere más inversión y tiene que ser una apuesta más estratégica. Las recompensas o los resultados pueden ser mucho mayores, de mucho mayor impacto, pero también la incertidumbre es mayor. Ejemplos, pues bueno, incorporar tecnologías avanzadas, transformar completamente el modelo de negocio, por ejemplo, empresas que pasan de vender productos a ofrecer suscripciones o ofrecer el producto como servicio o crear nuevas líneas de negocio digital. De nuevo, eso es algo que también a veces en nuestra empresa nos encontramos, ¿no? Es sorprendente cuando encontramos empresas, por ejemplo, empresas maduras, empresas de sectores tradicionales, que antes de plantearse esta innovación más incremental, deciden meterse o deciden entrar en proyectos más disruptivos, ¿no? Ahí nosotros, por ejemplo, siempre tratamos de, bueno, enmarcar, ¿no? Si hacemos o si la empresa decide apostar por una innovación más radical, tiene que estar sostenida en una apuesta estratégica, financiera, organizativa muy sólida, ¿vale? Para que realmente tenga sentido. Y siempre nuestro consejo es siempre, vamos a plantear primero, vamos a construir desde la base, ¿no? Desde la base de esta pirámide o de este triángulo. Profundizando un poco en esta otra manera de ver este enfoque entre innovación, digamos, incremental o disruptiva, un modelo que nosotros trabajamos con bastante frecuencia es el de, bueno, generar una cartera de innovación, digamos, donde no todo es blanco o negro, sino que los proyectos o las ideas se pueden clasificar en una gama de grises, ¿no? Y ahí distinguimos entre lo que sería la innovación de base, que sería esta más cercana al incremental, mejoras sobre productos, sobre procesos, sobre servicios ya existentes, ¿de acuerdo? Donde el riesgo es relativamente bajo y estamos sobre todo enfocados en ganar eficiencia, digitalizar pedidos o cómo pagamos la cuenta en un bar o en un restaurante, sería un ejemplo de ello. Bueno, partiendo de esa base, expandirnos hacia, bueno, nuevos clientes, nuevos canales, nuevos productos que, siendo nuevos, están relacionados con lo que ya tenemos, ¿no? Ahí sí que normalmente requiere hacer adaptaciones internamente, en términos de producto, en términos de procesos, en términos de negocio comerciales, suele requerir mayor inversión, pero el riesgo todavía está relativamente controlado, ¿no? Un ejemplo, pues no sé, una empresa de mobiliario de hogar que lanza en concreto una línea infantil solamente a través de canales digitales, ¿no? A través de canales online. Bueno, sería un ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos que innovar en producto, tenemos que generar un nuevo producto, tenemos que generar una nueva estrategia comercial, pero tenemos una base sobre la que construir. Y más allá de eso es donde estaría esa innovación más transformacional, si queremos llamarla así, o disruptiva, ¿no? Donde realmente estamos generando nuevas soluciones, donde el riesgo es mucho más elevado. Hay un riesgo tecnológico y también un riesgo de aceptación en el mercado. Cuando vamos al mercado con algo completamente nuevo, puede que lo entiendan o puede que no lo entiendan, pero también el potencial es muy alto, ¿no? Imaginemos, es un ejemplo ficticio, no sé, algún tipo de aplicación móvil con inteligencia artificial que cambia completamente la manera de hacer reservas turísticas, ¿no? Pues, bueno, podría resolver un problema, ¿no? Porque todos sabemos que es difícil planificar las vacaciones con frecuencia, pero al mismo tiempo el riesgo es muy alto, el riesgo de no conseguirlo o de que el mercado no lo acepte. ¿Cómo recomendamos nosotros estructurar una cartera de innovación? Pues, como siempre, depende del tipo de empresa y en qué trabajemos. Pero nuestro consejo siempre es que, digamos, esa innovación basal sea la mayor parte, y además la mayor parte de una manera significativa, de los proyectos de innovación de la empresa. Salvo que seamos una empresa tecnológica, entre un 70 y un 80%. A partir de ahí, pues una empresa, digamos, de consumo, pues podría dedicar una parte, 20-25%, a explorar proyectos de innovación, como hemos definido antes, adyacentes, buscando productos, canales, segmentos de mercado relacionados y eventualmente, si tiene sentido, dedicar una pequeña parte a explorar o al menos estar al tanto de tendencias que puedan ser disruptivas para la empresa. Conforme más tecnología normalmente tiene la empresa, pues digamos ese abanico de innovación en ámbitos colaterales a nuestra base o disruptivas, pues puede ir creciendo, ¿no? Llevaríamos al extremo pues, de estas startups o de estas empresas tecnológicas que realmente hacen innovación disruptiva, pero incluso
esa innovación tecnológica que podríamos calificar más radical forma parte de la propia base de la empresa, ¿no? Con lo cual, digamos, la disrupción tienen que tenerla en cuenta porque están avanzando hacia un sector, o hacia sectores o hacia aplicaciones de tecnología completamente nuevas, pero tienen que, digamos, sin desvirtuarse, ¿no? O sin alejarse realmente de su base o de su núcleo tecnológico y de negocio. En este ámbito, digamos, juega un papel muy importante lo que es la innovación abierta y la colaboración. Será uno de los aspectos en los que profundizaremos en uno de los webinars. Cuando hablamos de innovación abierta, hablamos de una estrategia de innovación en la que la empresa colabora con agentes externos para desarrollar de manera conjunta, de manera colaborativa, productos, servicios, soluciones. ¿Con qué tipo de agentes, con qué tipo de entidades? Puede ser con clientes, puede ser con proveedores, puede ser con universidades o centros tecnológicos, con startups o incluso con otras empresas que a veces hasta pueden ser competidores, ¿no? Y aquí yo creo que el servicio que proponían desde Trade, ¿no? De búsqueda de socios, encaja muy bien en esta visión de la innovación abierta, ¿no? De no solo innovamos internamente, sino que innovamos en colaboración. La innovación abierta, que es cierto que es difícil de implementar porque requiere una cultura innovadora más habituada a compartir, ya no solo internamente, sino también externamente con otras entidades, sí que es útil para las pymes porque, bueno, primero nos permite acceder a recursos, talento, tecnología, ideas que no tenemos internamente y de esa manera también, bueno, compartimos en cierto modo los beneficios posibles futuros de la innovación, pero también estamos reduciendo riesgos y también estamos reduciendo tiempos de desarrollo, que en un contexto cambiante es muy importante, ¿no? La capacidad de desarrollar y de adaptarnos rápido. Además, pues bueno, mejora nuestra capacidad de aprendizaje como organización. Aterrizándolo en el caso concreto de una pyme, pues bueno, podemos pensar en co-crear o diseñar un producto conjuntamente con nuestros clientes, sería un caso de innovación abierta, desarrollar con un proveedor una solución logística para un problema que podamos tener, servir, no sé, materias primas en un plazo determinado, podemos participar en proyectos con universidades, con centros tecnológicos o también participar o formar parte de plataformas colaborativas o estas sesiones de ideación, de prototipado, como son los hackatones que quizá alguno de vosotros estéis familiarizados con ellos. En general, aquí también nuestra conclusión sería que innovar o en cualquier estrategia de innovación, la colaboración debería ser un pilar importante, porque innovar en colaboración es siempre más rápido, más eficiente y más sostenible que innovar en solitario. Y volviendo de nuevo o enlazando con esta parte de innovación abierta y también con esta capacidad, digamos, de adaptarse al mercado, desde nuestro punto de vista, la clave de casi cualquier proyecto de innovación es siempre, o digamos, el punto de partida de la gran mayoría de proyectos de innovación tiene que partir siempre desde el cliente, ¿no? Desde una actitud siempre de escucha activa, ¿no? Que no es solamente, bueno, recibir sugerencias puntualmente, ¿no? Tener un correo electrónico de contacto @ nuestra empresa, sino observar, dialogar e interpretar cuáles son los comportamientos, las necesidades, las frustraciones que encuentran nuestros clientes y que encuentra el mercado, porque esa es una de las principales fuentes de oportunidades de mejora y de ideas de innovación, ¿no? Aquí diríamos que la innovación no es tanto la idea, la innovación no empieza tanto en tener una idea, ¿no? Esa imagen de nos enciende la bombilla, sino en saber escuchar a nuestros clientes, saber escuchar y entender e interpretar el mercado. Como os decía anteriormente, una de las mejores maneras de innovar desde el cliente es involucrar a nuestro propio cliente en el diseño, en el testeo, en la validación de nuestros productos y servicios, ¿no? Lo que llamamos la co-creación, que podemos hacer a través de talleres, a través de focus group, realizar pruebas piloto, monitorizar, observar el feedback en redes sociales o construir comunidades de usuarios, de clientes en torno a nuestra empresa o en torno a nuestra oferta comercial. Los beneficios para la pyme, de nuevo, pues reducimos enormemente el riesgo de lanzar productos que no funcionen.
¿Por qué? Porque estamos escuchando a nuestro cliente, estamos preguntándole lo que espera de nosotros. Aumentamos también la lealtad y el compromiso de nuestro cliente. Podemos generar ideas, identificar oportunidades con un coste muy bajo y además fortalecemos, desde una perspectiva más cualitativa, fortalecemos la imagen de marca como empresa cercana y ágil, ¿no? Y aquí sí que os lanzo yo una pregunta de, bueno, ¿cuándo fue la última vez que preguntasteis a vuestros clientes qué mejorarían de vuestro producto o servicio, ¿no? Es cierto que con frecuencia, y yo creo que nos ocurre a muchos, ¿no? Con el día a día, nos olvidamos también de estar escuchando o preguntando de manera activa a nuestros clientes. Como metodologías de innovación o digamos, de identificación de oportunidades y de definición de ideas, yo diría que digamos, la metodología más accesible a día de hoy y más popular, también seguro que muchos de vosotros estáis familiarizados, es el Design Thinking, ¿no? El Design Thinking, lo habréis visto, estos escenas o estas actividades con talleres, con muchos posits, rotuladores, gente o equipos generando ideas. No es tanto el formato en sí mismo, sino para nosotros una metodología para resolver problemas y diseñar soluciones centradas en las personas. Las personas pueden ser usuarios, pueden ser clientes, pueden ser trabajadores. Y de nuevo, es una metodología, creo, bastante accesible para la pyme porque no requiere conocimientos técnicos y desde esa óptica de, tanto para una innovación incremental como incluso para una innovación más disruptiva, está muy enfocada en la mejora o la generación de nuevas ideas de productos, servicios, procesos, donde involucramos tanto al equipo propio de la empresa como eventualmente al usuario o cliente. Y los recursos para implementarlos no son excesivamente complicados. A veces con un papel y unos cuantos posits y bolis es suficiente. El proceso de design thinking, de ideación, de generación de ideas, al margen de que hay muchas metodologías y nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa siempre tratamos de adaptarlo al caso concreto, al sector o a la tecnología o tecnologías que estamos empleando en su caso, siempre sigue una serie de fases muy, muy claras, ¿no? Y que yo creo que son aplicables a casi cualquier proyecto de innovación. Primero de todo, siempre escuchar al cliente, entender cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades reales de los usuarios, del mercado, definir cuál es el reto o el problema que queremos resolver mediante la innovación en base a lo aprendido, generar muchas ideas posibles, sin juzgar o sin prejuzgar ninguna de ellas, y finalmente seleccionar aquella que puede presentar un mayor impacto, una mayor viabilidad, factibilidad, prototiparla y probarla. Y si funciona, entonces ya generar o ampliar o escalar la solución. Con lo cual, un abordaje desde un punto de vista, desde el punto de vista de una pyme, ¿cuál sería un abordaje razonable digamos, creo yo, de la innovación, ¿no? Razonable y accesible. Pues bueno, primero de todo, identificar retos y necesidades, es decir, detectar áreas donde la empresa tiene problemas, tiene desafíos, tiene oportunidades o puede mejorar, tanto internamente como desde el punto de vista del mercado. Generar esas ideas con el equipo. Si hay agentes externos, como clientes o usuarios externos, pues también podemos incluirlos en sesiones de brainstorming, utilizando herramientas como el Design Thinking que hemos visto anteriormente. Y, bueno, evaluar y seleccionar las ideas en base a criterios claros, probarlas y luego finalmente implementarlas y escalarlas. ¿Vale? Yo creo que eso es una metodología, también es uno de los puntos que veremos en alguno de los webinarios, digamos, cómo estructurar ese sistema de gestión de la innovación, ese sistema de gestión de I+D. Pero es algo que sin necesidad de hacer grandes inversiones podemos empezar digamos, a sistematizar o a trabajar internamente dentro de la empresa. Y bueno, las herramientas son muchísimas, ¿vale? Las herramientas que podemos emplear son muchas. Aquí os dejo algunas recomendadas que podemos emplear tanto en esa fase inicial de generar ideas, de observar, de empatizar, comprender al usuario, al cliente, hasta, digamos, cómo definir y seleccionar los retos o los problemas más relevantes, cómo prototipar y cómo hacer una implementación y un seguimiento, ¿no? En cierto modo es casi un círculo de estos un círculo de calidad, ¿no? Identificamos, exploramos el campo, seleccionamos una solución y la probamos. Y a partir de ahí siempre con una actitud, digamos, de mejora continua o de adaptación de manera ágil a los resultados que obtengamos y al feedback que nos venga de fuera. De manera general,
5 consejos prácticos que yo os comentaría o compartiría con vosotros. Lo primero de todo es que toda pyme puede innovar, ¿de acuerdo? No es tanto cuestión de recursos, sí que es cuestión de estructura, tener cierta estructura, cierto sistema interno y tener un foco claro en aquellas áreas en las que el impacto de la innovación pueda ser mayor y también digamos, una actitud empresarial que se refleja en el liderazgo, se refleja en los equipos y que al final es lo que constituye esa cultura innovadora de la pyme. Recordando siempre que no toda innovación tiene que ser radical, todas las mejoras aportan valor y competitividad y de hecho donde mayor valor o donde mayor retorno podemos obtener en el corto plazo es en esa innovación más incremental, más básica, que hay también muchas formas de innovar desde dentro, con clientes, en red y que creemos que sí que, digamos, establecer una estrategia, que no tiene que ser un documento, un gran documento muy extenso, como decía también ahí compañero al principio, ¿no? Un gran PDF que al final se queda en el cajón, sino que tienen que ser estrategias claras que nos permitan tomar decisiones y evitar sobre todo perder tiempo y malgastar recursos que como sabemos pues son escasos y muy necesarios. Y que al mismo tiempo que hay muchas herramientas que podemos utilizar para convertir ideas en resultados. Bueno, cuando hablamos de innovación, antes hablábamos, y lo hemos comentado ya en varios momentos, ¿no? Hablábamos de innovación de producto, innovación de procesos, innovación de modelo de negocio. Hay muchas tipologías de innovación o muchos tipos de innovación que una empresa, una pyme puede implementar. Hoy nos vamos a centrar o vamos a tratar de abordar de manera paralela lo que sería la innovación tecnológica, que es, como sabéis, pues la primera que nos viene a la mente cuando pensamos en innovación, en una nueva solución, una nueva tecnología, y vamos a ver también lo que sería la innovación en modelos de negocio. Un mensaje, quizás, ¿no? De estos para, digamos, para llevarse a casa. Para nosotros, la innovación tecnológica no debe nunca significar que utilizamos una determinada tecnología por estar de moda, ¿vale? Y aquí no puedo evitar pensar siempre en la inteligencia artificial, ¿no? Que es un poco el término, la moda tecnológica que estamos experimentando actualmente. Sino, digamos, en aprovechar esa tecnología, su aplicación, para mejorar, de nuevo, cómo nuestra empresa puede crear, puede entregar o puede capturar valor. ¿Qué es innovación tecnológica? Desde una óptica pyme, bueno, puede significar para una pyme automatizar tareas repetitivas para ganar tiempo, reducir errores, optimizar procesos. Innovación tecnológica también es utilizar herramientas, por ejemplo, digitales para vender más o para llegar a nuevos clientes o integrar soluciones que mejoren la toma de decisiones, ¿no? Basarnos en datos a la hora de dirigir la empresa en lugar de la intuición, que también juega un papel relevante. Y también, pues por ejemplo, conectaros, ¿no? Conectarnos con otros actores, proveedores, clientes de una forma más eficiente. La innovación tecnológica, yo creo que también es un concepto que hay que insistir, no es solamente tener una aplicación, utilizar inteligencia artificial, utilizar una solución, ¿vale? La innovación tecnológica puede ser otras cosas, como hemos visto, y no es algo exclusivo ni de startups muy punteras, ni de grandes empresas, ¿no? Y tampoco tiene por qué requerir grandes inversiones iniciales. La clave de la innovación tecnológica es utilizar la tecnología con un objetivo claro, ser más competitivos, más adaptables a ese entorno cambiante y más sostenibles. Con lo cual, otro mensaje clave para nosotros es que la tecnología, el uso de la tecnología en la empresa, en la pyme, la innovación tecnológica debe responder a un objetivo o una necesidad concreta del negocio y no venir impuesta desde fuera, porque es una moda o por lo que es lo que se lleva ahora mismo. Y aquí el gran reto que enfrentan todas las empresas y también las pymes es ser capaces de conectar tecnología y negocio, ¿no? Y bueno, y yo creo que ahí hay quizá tres elementos clave, ¿no? O tres preguntas que tenemos que hacerlo. Primero es, ¿qué ofrecemos al cliente de nuestra oferta al mercado? ¿Qué podríamos cumplir mejor o ofrecer mejor mediante la tecnología? Observar también en clave interna nuestros procesos clave, es decir, oye, ¿dónde estamos perdiendo tiempo y dinero o clientes que podríamos reservar, digamos, trabajar mejor digitalmente o mediante tecnología? Y relacionar, digamos, también el uso de la tecnología con nuestros objetivos de innovación, si los tenemos ya definidos. Queremos crecer, queremos fidelizar, queremos diferenciarnos en el mercado, queremos abrir un nuevo mercado, queremos reducir costes, ¿no? Y ahí las tecnologías pues, pueden ser muy
Digamos, en función de los objetivos de negocio que nos planteemos, pues la tecnología puede ser muy, muy amplia. Puede ir desde aplicar realidad virtual, realidad aumentada para mejorar la formación, como en el caso que veíamos de Siberi, a que obviamente eso permite aumentar ventas porque estás abriendo un nuevo mercado y estás resolviendo una solución que no existía hasta ahora, a utilizar correctamente un CRM y diferentes mecanismos de analíticas para mejorar la conversión o el volumen, ¿no? de nuestras ventas. Diferenciar el producto mediante personalización automatizada, reducir costes operativos o mejorar la experiencia del cliente. Cuando pensamos en tecnología para pyme, bueno, también creemos que, de nuevo, no hay que construir la casa por el tejado, hay que construir la casa desde los cimientos, ¿no? Y hay muchas tecnologías que pueden ser accesibles y con frecuencia nos encontramos que pymes, incluso a veces pymes tecnológicas, no las utilizan adecuadamente, ¿no? En términos de digitalización más básica, y es algo con lo que seguro que estáis todos familiarizados, en el ámbito de la gestión de eficiencia, el uso de RPs, de CRMs, de facturación digital, una adecuada presencia o el uso adecuado de canales digitales para captar negocio y posicionarnos en el mercado, sitios web, comercio electrónico, redes sociales, etcétera, o ya dando un paso más allá, digamos, el establecer o elaborar cuadros de mando y mecanismos para recoger datos que nos permitan hacer una toma de decisiones más informada, ¿no? Visualizando en todo momento métricas clave del negocio. Estas son tecnologías que, digamos, son accesibles y casi yo me atrevería a decir que en el momento en el que estamos serían imprescindibles para cualquier pyme. Luego, claro, la tecnología, lo sabéis perfectamente, pues está en continua evolución y hay muchísimos ámbitos, ¿no? Solamente pensando en tecnologías digitales, y dejo otros ámbitos como innovación en materiales, sostenibilidad, y otros sectores que comentaremos luego un poquito más tarde. Bueno, conocemos inteligencia artificial, Internet de las cosas, impresión 3D, realidad aumentada, realidad virtual, como el que hemos visto antes, o el uso de tecnologías como blockchain, ¿no? Ahí, digamos, las aplicaciones de las tecnologías para las pymes, dependiendo de nuestro sector, dependiendo de nuestra actividad, el abanico es enorme. Y ahí sí que es cierto que quizá una de las barreras que de nuevo se encuentran en las pymes es entender qué tecnología, en particular en este contexto en que recibimos un bombardeo casi continuo, ¿no? de nuevas soluciones, de nuevas innovaciones, qué tecnología es la más adecuada para nuestro negocio, ¿no? Y ahí digamos, el plantearse las preguntas y comentábamos al principio para nosotros es clave. Algunos ejemplos bastante básicos, ¿no? Por ejemplo, de innovación en pyme, innovación, digamos, tecnológica o de uso de la tecnología en el negocio. Mira, os compartimos este de Finca de Esafrías, que están en Sevilla, en Constantina, que, digamos, dentro de la estrategia o dentro de los objetivos de negocio de la empresa, que era, digamos, diversificar las fuentes de ingresos, transitar de la ganadería a otras fuentes de ingresos, apostaron por el comercio online, la visibilidad en redes sociales como canal de venta, ¿no? Utilizando eso también no solamente para diversificar canales, sino también para acceder a nuevos mercados, ¿no? Nuevos mercados internacionales donde posicionaron una serie de productos, como este que tenéis aquí en la foto, Sucum, con un valor añadido, un valor percibido por el cliente muy elevado. Además de eso, implementaron una serie de soluciones tecnológicas, planta de compostaje, generación de renovables, con un enfoque sostenible y progresivo. Claro, gracias a ello, pues a día de hoy una parte muy importante han conseguido ese objetivo de diversificar sus ingresos, de expandirse internacionalmente y de posicionarse también como una empresa sostenible a la vez que mejoran procesos internos, ¿no? Y esa conexión también de nuevo, con ese cambio en el mercado que comentábamos al principio de consumidores interesados en el medio ambiente. Aprovechando herramientas digitales, digamos, accesibles, básicas y generando también una coherencia y comunicando adecuadamente digamos, ese relato, esa apuesta por la sostenibilidad con los canales de venta elegidos, pues han conseguido diversificar con propósito y con resultados claros. Otro ejemplo de innovación tecnológica también en el sector agroalimentario, nueces de Calonge, en Palma del Río, en Córdoba, que aquí sí que, digamos, es un caso digamos, de incorporación de tecnología dura, ¿vale? En el sentido de la empresa lo que hizo fue incorporar maquinaria especializada para automatizar y optimizar todo el proceso de pelado, secado,
envasado, calibrado, digamos, del producto de las nueces, ¿no? Introduciendo, digamos, implantando una tecnología que venía de Estados Unidos, que fue la primera planta de este tipo en Europa. Y bueno, han conseguido pues, reducir ese tiempo de procesado, una mejora de la eficiencia operativa, también una mejora de la calidad del producto gracias a una mejor conservación y también han acompañado, digamos, esa apuesta tecnológica por elementos, digamos, de sostenibilidad y de impacto local. Por ejemplo, mediante la reutilización de aguas pluviales para la limpieza o generando empleo para 40 personas, empleo local, ¿no? También es un ejemplo, creemos, de bueno, cierta visión estratégica, con una apuesta clara de inversión y de modernización, una alineación muy clara de la tecnología con el producto, es decir, soluciones ajustadas a mejorar, a resolver necesidades reales y al mismo tiempo pues, un compromiso, ¿no? Con la sostenibilidad y con el territorio. Aquí uno de los retos es cómo evaluar el retorno de la inversión en tecnología, ¿no? Y bueno, el retorno de la inversión en tecnología, al final del webinario hablaremos un poquito de impacto de la tecnología, pero bueno, el retorno de la inversión en innovación tecnológica para nosotros es comparar lo que inviertes con lo que ganas o ahorras como pyme gracias a esa innovación. Y podemos medirlo bueno, normalmente en impacto económico, impacto en términos de eficiencia o valor competitivo. De nuevo, aquí la clave para nosotros es definir criterios de aceptación o indicadores, esos KPIs, previamente, ¿no? Que también a veces lo que nos encontramos son proyectos de innovación que definen los indicadores a posteriori. Entonces, son un poco como hacerse trampas al solitario, ¿no? No, primero vamos a fijarnos qué objetivos queremos alcanzar mediante la innovación, en este caso mediante la tecnología, y posteriormente evaluaremos si hemos cumplido los indicadores, los criterios que nos habíamos fijado de antemano, sabiendo que no todo es dinero, ¿vale? También hay un componente, y lo hemos visto en estos casos, de mejora de la reputación, de la imagen innovadora, mejora en términos de sostenibilidad o la flexibilidad o la capacidad de adaptarse a cambios futuros. Algunos ejemplos, bueno, de retorno de la inversión en tecnología, en innovación tecnológica, pues casi siempre pensamos en ahorro de costes, en optimización de operaciones, reduciendo errores, menores tiempos de operación o menor gasto energético y logístico. Obviamente, incremento de ingresos, y es el elemento principal, ¿no? Al final, la innovación tiene que monetizarse y la mejor manera de monetizarlo es generando nuevas ventas gracias a nuevos productos, a nuevos canales o accediendo a nuevos mercados o consiguiendo, digamos, convertir, obtener más dinero, más retorno de nuestros clientes actuales, ¿vale? Además, digamos, de esa mejora operativa en términos de tiempos de pedido, respuesta a clientes, disponibilidad de datos para tomar decisiones, tiempo que al final también son costes, son dinero. De manera práctica, para una pyme, ¿cómo evaluar el retorno de la inversión en innovación tecnológica? Si aquí siempre partimos de la misma manera que cuando hablábamos de, digamos, establecer estrategias de innovación, hablábamos de partir del mercado, de escuchar a nuestros clientes. A la hora de evaluar el retorno digamos, de esta apuesta por la innovación, para nosotros es clave tener definidos cuáles son los objetivos de negocio de la empresa. Es decir, qué quiero conseguir mediante la innovación, mediante la tecnología, o qué problema quiero resolver o qué oportunidad quiero aprovechar. Y a partir de ahí, como hemos visto, establecemos una serie de indicadores de KPIs claros, cuantificables y alcanzables y definir los criterios de éxito. Es decir, digamos, qué nivel tienen que alcanzar esos indicadores para considerar que la innovación realmente funciona y ha sido un éxito, ¿no? Y también tomar la decisión de, bueno, ¿cuándo lo vamos a revisar? Porque a veces los proyectos de innovación requieren un tiempo o una maduración determinada y también qué pasará si no cumple. Es decir, si implantamos una nueva solución y no funciona como esperábamos, la mantenemos en el tiempo, ocurre en ocasiones, o la desactivamos o hacemos cambios, ¿no? Digamos, eso forma parte también, digamos, del sistema de gestión o de cómo estructuramos, cómo planteamos nuestra estrategia de innovación. El mensaje aquí para nosotros es que, bueno, innovar cuesta, es cierto, no es fácil, no siempre es fácil para pymes, aunque tenemos muchas ayudas y muchos recursos a nuestra disposición, pero no innovar también cuesta y puede costar incluso más. Hemos visto la parte de innovación en modelos de negocio o en la parte de innovación en tecnología. Ahora vamos a ver lo que sería la innovación en modelos de negocio, ¿no? Es decir, sabiendo que un modelo de negocio describe cómo una empresa crea valor para sus clientes, lo entrega y lo convierte en una fuente de ingresos sostenibles en el tiempo.
¿vale? El modelo de negocio no es el plan de empresa o el plan de negocio, que es un documento muy extenso donde definimos cómo va a ser la empresa o cómo es la empresa, ¿no? El modelo de negocio es cómo generamos valor, ¿no? Cómo una empresa, en definitiva, gana dinero y aporta algo a sus usuarios, a sus clientes o a la sociedad o al mercado. A la hora de, digamos, definir el modelo de negocio, para nosotros hay como tres preguntas clave, o tres más una, ¿no? Desde el punto de vista del modelo de negocio, lo primero es qué ofrece la pyme, qué ofrece la empresa y a quién, cuál es el valor que proporcionamos al cliente y cómo lo hacemos llegar al cliente, cuáles son nuestros canales, qué operaciones realizamos, qué socios, colaboradores, proveedores, distribuidores tenemos y, en definitiva, cómo ganamos dinero con todo este montaje, cuál es nuestra estructura de ingresos y cuál es nuestra estructura de costes. Claro, el modelo de negocio es es uno de los aspectos que primero validamos en cualquier empresa, porque si una empresa no tiene un modelo de negocio viable, más pronto que tarde la empresa va a terminar cerrando. Pero es cierto que el modelo de negocio tenemos que estar, digamos, actualizando o adaptando o evolucionándolo continuamente. ¿Por qué? Porque el mercado cambia, lo sabemos, lo que servía ayer o ya no sirve o ya no sirve tan bien, o porque realmente hay oportunidades. Con menos recursos podemos crear, o con menos recursos o con los mismos recursos podemos crear más valor, o porque nuestros clientes, ¿no? Ese mercado cambia y a lo mejor ya no compran solo productos, sino también otras experiencias u otro tipo de impacto, ¿no? Entonces, innovar en el modelo de negocio no significa tirarlo todo abajo y empezar de cero. No tendría sentido, ¿vale? De hecho, la mejor manera digamos, la mejor base para empezar a innovar es tener una empresa que funciona, sino sobre todo, digamos, repensar cómo hacemos más competitiva y sostenible la propuesta de valor de nuestra empresa. ¿Dónde podemos innovar en el modelo de negocio? Bueno, podemos innovar en tres aspectos fundamentales. En cómo creamos valor, es decir, en nuestra propuesta de valor, cambiando lo que ofrecemos o a quién se lo ofrecemos, por ejemplo, yendo a nuevos segmentos de cliente, poniendo en el mercado nuevos productos sostenibles, personalizables u ofreciendo soluciones en lugar de productos, ¿vale? No sé, una empresa de conservas que crea una línea gourmet ecológica para tiendas especializadas, ¿no? La empresa hace lo mismo, pero lo está, digamos, su propuesta de valor ha cambiado para adaptarse a un segmento de cliente muy concreto. Podemos innovar también en cómo entregamos el valor, es decir, cómo llegamos al cliente o cómo entregamos el producto, en operaciones, en canales, distribuidores, alianzas para complementar la oferta, ¿vale? Y puede ser algo tan básico como una panadería que vende por WhatsApp y entrega en el barrio a clientes de proximidad en bicicleta, ¿vale? Sería una innovación en el modelo de negocio, en la entrega del valor y también, finalmente, en cómo capturamos el valor. Es decir, cambiar cómo generamos ingresos o cómo cambiamos nuestras estructuras de coste. El modelo clásico ya imaginemos que ya decimos modelo clásico, el modelo más habitual digamos, de innovación en la captura de valores es el cambio de pasar de un pago único a una suscripción mensual. ¿Vale? Pensad, por ejemplo, en un taller que ofrece mantenimiento como servicio con una cuota de fija mensual. ¿Vale? Pues es una manera digamos, es una innovación también en el modelo de negocio en cómo obtenemos el valor de nuestro cliente. Para abordar la innovación en modelo de negocio, la herramienta, yo creo que más práctica y que también muchos estaréis familiarizados es el Business Model Canvas, ¿no? El lienzo de modelo de negocio, que es una herramienta muy sencilla, muy visual, que permite analizar los diferentes bloques claves de la empresa y entender el modelo de negocio como un todo, desde la parte, digamos, de creación de valor, entrega de valor y captura de valor, ¿vale? Abordando, digamos, lo que son la propuesta de valor singular propia de la empresa, los segmentos de clientes a los que se dirige, cómo se relaciona con los diferentes clientes en esos segmentos, a través de qué canales llega y, digamos, cuáles son las actividades, recursos o socios que necesita, digamos, para entregar ese valor y cómo lo captura a través de una estructura de costes y de unas fuentes de ingresos. Viendo que, obviamente, pues los ingresos tienen que ser siempre superiores a los costes. La herramienta, bueno, la conoceréis y no está fácilmente accesible en muchísimos sitios, ¿no? Es un lienzo donde, digamos, de manera, a veces también en colaborativa o en equipo, pues permite identificar los diferentes bloques clave de la empresa y ver qué cambios o qué oportunidades de mejora, de innovación, puede existir en cada una de ellas. Desde un punto de vista
de nuevo de pyme, ¿dónde es más fácil o más, vamos a decir, más rápido hacer innovación de negocio? Bueno, lo más inmediato quizás sea en los canales. Cambiar o añadir canales de venta es siempre mucho más fácil que rediseñar productos, y los ejemplos más básicos pues pueden ser pasar a vender en una tienda online o vender a través de terceros, ¿vale? Es algo muy accesible y donde podemos probar rápido si funciona o no funciona. Podemos mejorar también, innovar en la relación con el cliente, ¿vale? Es algo que no requiere hacer grandes cambios en la estructura del negocio, incorporar CRMs, personalizar la atención postventa, crear comunidades de usuarios, canales o mecanismos de fidelización. Podemos innovar también en las fuentes de ingresos, jugando con modelos de precios, formas de pago, productos combinados, ¿vale? Por ejemplo, modelos de suscripción, paquetes de venta cruzada, otro tipo de soluciones. También son innovaciones sencillas que pueden tener un impacto relevante. Y por último, también innovar en los clientes y en la propuesta de valor que proponemos sin hacer un cambio sustancial al producto o al servicio que ofrecemos. Por ejemplo, enfocarnos en un nicho concreto, gourmet, pensando en la alimentación, gourmet, ecológico, vegano, o incluir, ampliar, digamos, nuestra propuesta de valor con servicios o productos relacionados. Por ejemplo, para un determinado producto, pues una asesoría, instalación, formación. O también a veces reposicionar el producto con nuevos mensajes o con una estética. La clave de la innovación desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de la propuesta de valor, es que requiere una muy buena comprensión del cliente para asegurarnos de que lo que vamos a proponer o la innovación que vamos a introducir va a ser aceptada. De nuevo ahí, digamos, lo que veíamos antes de esa escucha activa hacia el cliente, incluso de esa co-creación con el cliente o con el usuario, es una herramienta muy, muy potente. Un ejemplo también cercano de innovación en PYME en Andalucía, pues bueno, algo del sector turismo, el Hostal Rural Pico Aznalfín en Albánchez de Mágina, en Jaén, que lo que hicieron fue, bueno, algo tan sencillo y a veces no tanto quizá, de alinear la estrategia comercial con una serie de herramientas, digamos, digitales, obviamente, pues mejoras en la web, plataformas de reservas, optimización de perfiles online, alta en directorios, etcétera, con también, digamos, una innovación, vamos a llamarla así, amplia en el modelo de negocio y incluso también en la propuesta de valor, ¿no? Por ejemplo, actualizando precios en base a estudios de mercado, campaña o realización de campañas promocionales, ofrecer la posibilidad de reservas directas con unas condiciones específicas, o lo que sería una innovación, digamos, de la propuesta de valor, creando o integrando el alojamiento en paquetes turísticos con proveedores, con empresas de la provincia que ofrecían experiencias locales. Y los resultados, bueno, estos datos son de 2022, de un caso de éxito, pero bueno, tuvieron un impacto digamos, en la visibilidad y en el posicionamiento de este hostal, ¿no? De este establecimiento turístico. Consejos prácticos desde el punto de vista de la innovación de modelo de negocio. Bueno, lo primero es tener claro que el modelo de negocio no es ni el plan de empresa ni es nuestro producto. Es cómo creamos, entregamos y capturamos valor. Y que con frecuencia la innovación del modelo de negocio puede ser más efectiva que cambiar realmente todo lo que vendemos, ¿no? O incluso también, a veces, digamos, la innovación de producto, la innovación tecnológica de producto tiene que venir acompañada de innovaciones en el modelo de negocio. Que no hace falta reinventar todo, podemos innovar en una parte, en canales, en relación, en precios, en la propuesta que ofrecemos, y que hay herramientas muy sencillas, muy accesibles, que nos permiten hacer ese diagnóstico también de nuestro modelo de negocio y entender dónde, en qué áreas podemos cambiar. Y que innovar en el modelo de negocio es relativamente fácil, ¿vale? No hace falta tenerlo todo perfecto, ni hace falta tener un gran plan estratégico, sino realmente podemos hacer pruebas, prototipar, lanzar al mercado, medir si algo funciona o no funciona y hacer ajustes, ¿no? Forma parte también, digamos, de esa actitud o de esa cultura innovadora en las pymes. Bien, vistos estos dos grandes bloques de innovación tecnológica e innovación en el modelo de negocio, otra de las cuestiones clave cuando hablamos de innovación es cómo la financiamos, ¿no? Porque recordáis que al principio nos hacíamos 3 preguntas y una de ellas era de qué recursos disponemos, ¿no? Bueno, la financiación de la innovación y la financiación pública de la innovación es cierto que en los últimos años está siendo abundante y eso es positivo y está ofreciendo muchas oportunidades y muchas posibilidades.
Tantas que a veces también es cierto que para algunas empresas, sobre todo para algunas pymes, es difícil escoger adecuadamente qué instrumentos o qué tipos de financiación son los más adecuados para poner en marcha cada proyecto. Esto también es una cuestión que nosotros nos encontramos con mucha frecuencia en proyectos o en clientes con los que trabajamos. Pero antes de, digamos, de plantear la pregunta de, bueno, qué tipo de financiación pública existe y cuál es la más adecuada, nosotros damos un paso más atrás y sí que creemos que es importante tener claro para qué sirve la financiación pública de la innovación. Y sirve para 3, 4 cosas, ¿no? O 3 más 1, quizá. Lo primero de todo es que nos puede permitir, bueno, empezar nuevos proyectos que por falta de recursos no llevaríamos a cabo, pues gracias a esto, pues podemos, gracias a estos tipos de programas de financiación pública de la innovación, pues podemos desarrollar un nuevo producto o servicio, normalmente con un componente tecnológico, o probar nuevos procesos, o probar modelos de negocio. O, digamos, en ese ámbito más accesible, explorar pues, nuevas soluciones digitales, temas de web, CRM, marketing digital o sostenibles, por ejemplo, incorporación de generación mediante energías renovables u otras prácticas de sostenibilidad. Nos permite lanzar, nos permite iniciar proyectos reduciendo reduciendo el coste que tenemos que asumir. Y esa reducción de coste también nos permite reducir el riesgo, que es el otro beneficio, digamos, de la financiación pública. El riesgo financiero de la empresa que invierte, que compromete recursos en el desarrollo de un proyecto, pues bueno, si recibe financiación externa, pues puede experimentar sin comprometer recursos que podrían ser críticos para la empresa o, digamos, sin jugárselo todo a única. Y aquí es importante también, digamos, el esquema de que, bueno, permite también en algunos casos combinar financiación privada y pública. Además de eso, digamos, además de poner en marcha nuevos proyectos, reducir el riesgo, también nos puede permitir acelerar o escalar. Es decir, si ya tenemos proyectos internos en marcha que van a una velocidad determinada, con unos recursos determinados, porque no tenemos más para dedicarle, pues gracias a financiación pública podemos acelerar o ampliar el alcance de determinados proyectos internos de innovación. Podemos también invertir en equipo, en instalaciones, en maquinaria, reforzar capacidades tecnológicas o aprovechar también esta financiación pues, para conectar con nuevos mercados o con socios tecnológicos. Y otro de los elementos, digamos, estos 3 primeros serían los más relevantes desde una óptica en clave interna de una pyme, pero también es cierto que en muchos casos la financiación pública de la innovación busca incentivar la innovación en red o la innovación en colaboración, esa innovación abierta que mencionábamos al principio. Así que también, digamos, estos programas de financiación pública abren la puerta a colaborar con otras empresas, con universidades, con centros tecnológicos y también digamos, a contribuir a esa cultura innovadora de compartir conocimiento, compartir recursos y compartir riesgos y beneficios gracias a la financiación. A grandes rasgos, los tipos de financiación pública para pymes, ¿vale? Y aquí, bueno, como os comentaba antes, hay tal emergencia ahora mismo de instrumentos de financiación que podríamos dedicar, creo que un día entero solamente a hablar sobre ello. El mensaje muy claro para quienes no estéis familiarizados con la financiación pública es que hay 3 tipos, puede haber alguno más, pero hay 3 grandes tipos de financiación pública para pymes, financiación pública para innovación. Lo primero son las subvenciones a fondo perdido, son quizá unas de las más conocidas, ¿no? Y en principio pues es una subvención, un importe fijo asignado que se concede a la empresa, a la pyme, en un porcentaje variable y que no hay que devolverla, en principio, es a fondo perdido, siempre y cuando se justifique bien y el uso de los fondos se haga adecuadamente. Y ahí encontramos pues, numerosos programas regionales, estatales, europeos, que se conceden por convocatoria normalmente, con unos requisitos, unos plazos, que suelen ser ideales pues, para desarrollar nuevos productos, digitalizar o colaborar en proyectos. Existen también lo que serían los préstamos blandos o, digamos, al final financiación reembolsable, que es un tipo de financiación, es un préstamo con unas condiciones normalmente muy favorables, más favorables de lo que sería, de lo que podríamos encontrar en el mercado. Tipos de intereses bajos, una carencia de amortización inicial, en algunas ocasiones también un tramo o una parte del préstamo que no hay que reembolsar si ejecutamos el proyecto adecuadamente. Y ejemplo de ello, pues, préstamos, digamos, los proyectos de CDET y de I+D, en ISA para emprendimiento e innovación o préstamos participativos de otras entidades públicas. Este tipo de préstamo es idóneo este tipo de financiación es idónea para ampliar proyectos que ya estamos realizando
o reforzar la inversión en esos proyectos con un mayor, digamos, músculo, con una mayor apuesta financiera. Y por último, tenemos las bonificaciones y deducciones fiscales, que también será objeto de uno de los webinars de esta serie, donde lo que hace la empresa es recuperar parte del gasto que ha realizado en I+D e innovación vía impuestos. Además, también hay algún tipo de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social por personal dedicado a investigación o innovación. Y lo interesante digamos, de las bonificaciones y deducciones fiscales es que son aplicables incluso si no pides ayudas directas y en algunos casos también compatibles con estas ayudas, con estas subvenciones, con estos préstamos. Con lo cual, en este caso, las bonificaciones y deducciones fiscales en innovación son idóneas para empresas que tienen un gasto estable, continuo en innovación. Es decir, que no tienen digamos, un portfolio o una actividad continua de desarrollo de proyectos de innovación. La financiación pública también podemos verla desde la óptica de para qué la dedicamos, ¿no? Y encontramos financiación pública pues, para la realización de proyectos, pueden ser proyectos en cooperación, en ese marco de innovación abierta, como hemos visto, o individual, o proyectos de cualquier temática o en el que en algún caso la financiación pública se destina a financiar proyectos en un área o en una tecnología específica, ¿no? Podemos pensar en, por ejemplo, ahora aquí en España, todos los PERTES o convocatorias específicas para el desarrollo de proyectos de innovación en inteligencia artificial, ¿no? Sería un ejemplo de financiación o de financiación pública, de instrumento de financiación pública orientado. Encontramos también financiación pública para contratación de personal dedicada a I+D innovación, para creación, desarrollo empresarial de proyectos innovadores, para internacionalización o para digitalización, ¿no? Con un carácter más básico. Una de las preguntas que se hacen con frecuencia es, ¿cómo se asignan las subvenciones? ¿No? Y ahí sí que podemos distinguir entre convocatorias de concurrencia competitiva o concurrencia no competitiva, donde la diferencia entre la concurrencia competitiva y la no competitiva es que en la competitiva, digamos, los proyectos se evalúan según una serie de criterios de evaluación y ahí la administración, pues, verifica que, obviamente, que los proyectos cumplen los requisitos y evalúa todas las solicitudes. Y en la concurrencia no competitiva, pues, normalmente si el proyecto cumple los requisitos, los fondos, la financiación se asigna según el orden de presentación, ¿vale? Asumiendo siempre que hay un presupuesto limitado y que los recursos también de la administración no son infinitos. Y también tenemos, digamos, subvenciones o financiación pública mediante concesión directa, donde en cierto modo el presupuesto no estaría limitado y todos aquellos proyectos o solicitudes que cumplen los requisitos podrían recibir la financiación. Un ejemplo de este caso digamos, de concesión directa serían las bonificaciones fiscales o las deducciones por I+D, por innovación, donde no hay un límite, sino que realmente si el proyecto cumple los requisitos, pues puede aplicarse. Con esto, el mensaje para nosotros es que la financiación pública nunca es gratis, ¿vale? Porque siempre va a requerir al menos un esfuerzo, digamos, de análisis, de evaluación, de preparación de propuestas, preparación de proyectos y va a requerir un cierto coste de oportunidad, ¿vale? Para la empresa a la hora, digamos, de tratar de aprovechar estas oportunidades. Por ello, para nosotros, a la hora de establecer una estrategia de financiación pública, de nuevo, tratamos siempre de partir del qué quiero hacer, quiero desarrollar un producto, proceso o servicio, quiero contratar personal, quiero crear una nueva empresa, quiero digitalizar algo y a partir de ahí ir a cómo lo financio. Porque en tanto que optar o tratar de obtener financiación pública me va a suponer un coste, es imprescindible, digamos, que ese instrumento de financiación pública esté lo más alineado posible con nuestros objetivos de negocio y nuestros objetivos de innovación. Nosotros la mayoría de malas experiencias que nos encontramos en empresas o empresas que realizan proyectos de innovación es cuando una empresa se ha metido en un proyecto de innovación sin tener claro lo que quería hacer y solamente porque había una subvención o había un instrumento de financiación pública que le podía permitir financiar. A la hora de diseñar una estrategia de innovación, casi también un manual en 4 pasos. Primero de todo, nuestro consejo es siempre organizar la innovación internamente con cierta estructura básica de innovación, un responsable interno o una oficina de gestión de proyectos de innovación interna o externa, utilizar herramientas sencillas para, digamos, monitorizar, hacer el seguimiento del proceso, definir esas líneas prioritarias de innovación, establecer un portfolio de proyectos, de ideas alineados siempre con los objetivos de negocio y, anticipar o ir conociendo las diferentes convocatorias y oportunidades. Financiadores, agencias regionales, nacionales,
preparar cierta documentación básica de los proyectos, de lo que nos gustaría desarrollar, evaluar también las características y cómo ese instrumento de financiación, esa convocatoria, está alineada o no con nuestros objetivos de empresa. Y en paralelo, digamos, a largo plazo, con una visión más a largo plazo, y construyendo alianzas. Aquellos centros tecnológicos, clústeres, universidades, socios estratégicos que pueden ser o pueden jugar un papel interesante a la hora de desarrollar proyectos colaborativos que nos sirvan también de entrada a la hora de abordar proyectos mayores. ¿Algunos factores de éxito y de fracaso? Bueno, desde el punto de vista de proyecto de innovación y de financiación pública, para nosotros los factores claves de éxito son, primero, como os decía antes, tener un objetivo claro y bien definido, saber qué se va a innovar, cómo, para qué, que al mismo tiempo ese proyecto que tiene que estar alineado con nuestros objetivos de negocio esté alineado con las prioridades públicas o las prioridades que establece el financiador, transición digital, sostenibilidad, I+D, desarrollo regional, que sea técnicamente viable, lógicamente, y que sea, digamos, el beneficio o el impacto esperado para la empresa o para el entorno, para el mercado, sea demostrable y sea realista, ¿no? Y que esté, digamos, en general, digamos, que el proyecto esté bien documentado, esté bien estructurado. Los errores comunes que normalmente bloquean o generan malas experiencias en las empresas, en las pymes que optan estos programas de financiación pública: el pedir por pedir, presentarse sin un proyecto claro definido, hacer todo a última hora también, ¿no? Normalmente, pues, las propuestas o los proyectos que se pueden presentar a estos instrumentos pues son de peor calidad, eso es así. Presupuestos mal dimensionados o inflados. El financiador de este tipo de proyectos, de este tipo de programas, pues conoce perfectamente digamos, los baremos, ¿no? O los rangos en los que se pueden presentar proyectos. Entonces, a veces nos encontramos proyectos que claramente están sobreestimando los recursos necesarios. También desconocer los criterios de evaluación, sobre todo en el caso de concurrencia competitiva, donde tenemos que presentar una propuesta muy alineada con los indicadores, con los criterios y con las expectativas del financiador. Y en clave interna, de nuevo, también la falta de documentación, de trazabilidad, de coordinación interna, que luego puede no generar problemas al principio, pero sí que acaba generando problemas al final a la hora de justificar el correcto uso de las subvenciones. Bueno, aquí, aunque lo han comentado ya al principio los compañeros de TRADE, pues bueno, algunos programas específicos para las pymes andaluzas en diferentes ámbitos, y os invito a contactar con ellos para cualquier duda, pero tenéis programas para desarrollo industrial, para I+D, innovación empresarial, para internacionalización, para, bueno, campos en muchísimos ámbitos, no me detendré en ellos. Y un ejemplo también, para concluir ya, de innovación en pyme en Andalucía, LifeLink Motor, que es una empresa del sector de la movilidad en Sevilla, que bueno, básicamente ellos han desarrollado un dispositivo electrónico para detectar accidentes en motocicletas, en concreto en motocicletas, y bueno, la empresa ya lleva unos años en el mercado y han hecho un uso bastante inteligente de obtención de financiación, que digamos trabajan con un proyecto innovador de base y de combinación de diferentes instrumentos de financiación. Por ejemplo, combinando tanto la subvención Neotec concede el CDTI para la creación de empresas, digamos, con un componente tecnológico relevante, como un préstamo participativo a devolver, ¿vale? Pero con unas condiciones favorables de ENISA, ¿vale? Que permite también acompañar no solamente el desarrollo tecnológico, sino también el desarrollo empresarial, ¿no? Y tiene esas dos combinaciones de innovación en tecnología e innovación en modelo de negocio. Bueno, visto ya los diferentes tipos de innovación, visto también cómo financiarla o cómo hacerla realidad, pues ya casi vamos llegando a los últimos puntos, ¿no? Y uno de los aspectos que no queríamos dejar de ver es cómo medir el impacto de la innovación. Aunque ya lo hemos comentado en varias ocasiones, hemos dado algunas pinceladas sobre, digamos, que la innovación tiene que responder siempre a objetivos de negocio. Sí que creemos que es interesante dar una visión más amplia de lo que es el impacto de la innovación, ¿no? Que al final no solamente es el efecto que genera la innovación tecnológica o no tecnológica sobre el negocio, sino también el efecto que genera sobre las personas o sobre el entorno. Y el impacto puede ser económico, obviamente, en las ventas, puede ser operativo, reducción de costes, optimización de operaciones, pero puede ser también ambiental y social. Y medir el impacto es importante porque recordad que, como decíamos al principio, innovar no es hacer cosas nuevas per se, es sobre todo generar valor. Y esa medición del impacto nos permite medir de qué manera estamos generando valor.
Y eso es relevante pues, para financiadores públicos y privados, para la estrategia de la empresa en aspectos como sostenibilidad o responsabilidad social y también nos permite, digamos, tomar decisiones basadas en datos y priorizar lo que realmente funciona. La medición de impacto permite justificar la inversión realizada, mejorar esa toma de decisiones, también saber qué iniciativas están funcionando, cuáles no están funcionando y a veces incluso saber por qué no están funcionando y de nuevo alinear la innovación con la estrategia de negocio en sentido amplio. Nos permite demostrar los resultados a clientes, a empleados, a financiadores y también, digamos, cerrar ese círculo virtuoso de aprender de los resultados y ajustar y seguir mejorando la innovación. Criterios o indicadores de impacto, pues bueno, el impacto económico yo creo que es bastante evidente, lo hemos comentado ya anteriormente, los ingresos por nuevos productos, ventas, porcentaje de ventas atribuibles a innovación, entre otros. El impacto operativo también es bastante fácil de intuir, ¿no? Pues reducción en tiempos de producción, en tiempos de respuesta, automatización de procesos, disminución de errores. Y también hay un impacto que puede ser cualitativo o estratégico. Por ejemplo, la satisfacción, la fidelización de clientes, ¿no? Como nuestros clientes nos recomiendan, nuestra percepción de marca como empresa innovadora o, de manera más amplia, la contribución a objetivos de sostenibilidad social o medioambiental. Y es importante también aquí tener en cuenta que podemos medir tanto el impacto de la innovación tecnológica como el impacto de la innovación no tecnológica. Una buena práctica también, pues bueno, es construir o tratar de, cuando establecemos un sistema de innovación dentro de la empresa, construir lo que podría ser una primera aproximación a un cuadro de mando, siguiendo de nuevo el esquema que ya hemos visto en varias ocasiones y que, como veis, pues casi siempre repetimos, ¿no? Definimos objetivos, qué pretendemos mejorar, qué pretendemos lograr, cuál es el impacto que esperamos, definimos los indicadores, establecemos una línea base, que podría ser la situación inicial o el mínimo aceptable, dónde estamos ahora, cuál es el punto de partida, y eso nos va a permitir comparar antes y después, y luego planificar un seguimiento y recogida de datos con una frecuencia, quién mide qué, cómo se mide, y integrar eso, obviamente, en la gestión. Que no se quede solamente en el cuadro de mando, sino que luego internamente, como empresa, como pyme, podamos emplearlo para tomar decisiones, para revisar resultados. Herramientas básicas para medir el impacto, pues bueno, desde cuadros de mando en hojas de cálculo, con sus tablas, gráficas, que puede ser algo lo más sencillo para empezar, para compartir internamente dentro del equipo de la empresa involucrado en actividades de innovación o a toda la empresa. Podemos utilizar formularios, encuestas para medir impactos quizá más cualitativos, como puede ser la satisfacción, la percepción, el feedback interno. Y desde una óptica de operaciones o de negocio, pues herramientas como el CRM, RPs u otros softwares de gestión que utilicemos, pues pueden ser muy valiosos, ¿no? Digamos, para captar datos que tenemos ya accesibles dentro de la empresa e integrarlos en ese cuadro de mando del impacto. Y además, bueno, tenemos herramientas también, incluso gratuitas, como Notion, Trello, que nos pueden permitir hacer el seguimiento de proyectos y de tareas asociadas a la innovación, ¿vale? Entonces, de esa manera, digamos, el cuadro de mando del impacto es algo que es fácil de implementar y que además es conveniente también implementar desde el principio. Podemos ir mucho más allá. Hay herramientas avanzadas para medir el impacto, como son los indicadores ESG, que quizá algunos de vosotros conozcáis, medioambientales, sociales, de buen gobierno, que nos permiten, son casi estándares internacionales, que nos permiten utilizar, digamos, permiten medir el impacto global y la sostenibilidad de una empresa, que son aspectos muy relevantes cuando la innovación o el modelo de negocio está muy vinculado a temas, por ejemplo, con energías, huellas de carbono, transparencia, ética empresarial, y que además algunos programas de financiación pueden exigir de manera optativa o obligatoria. Y hay otras herramientas como, por ejemplo, la teoría del cambio, que nos permite evaluar, planificar impactos más complejos, sobre todo con una óptica social o medioambiental, que es útil en proyectos con múltiples actores o múltiples agentes, u otros modelos de evaluación casi a medida que combinan indicadores cuantitativos y cualitativos, ¿no? Que llamaríamos modelos multicriterio, que permiten, digamos, ponderar también criterios estratégicos y con otros operativos. Y bueno, hemos hablado también mucho de tecnología, y algo que ha estado sobrevolando a lo largo de toda la presentación ha sido la sostenibilidad. Y algunos de los casos que hemos visto de empresas de innovación en pymes andaluzas estaban relacionados con la sostenibilidad. Así que ya para concluir sí que me gustaría hacer una mención, ¿no? a esa relación entre innovación y sostenibilidad.
en el sentido de que el impacto de la innovación, y enlazamos con lo anterior, no solo se mide en euros, no solo se mide en eficiencia, también se mide en consumo de recursos, en generación de empleo de calidad, en bienestar local y en esa capacidad, ya no solo como empresa, sino como sociedad, de adaptarnos al futuro. Y es cierto que en la actualidad, aunque el entorno es muy cambiante, yo me atrevería a decir que las empresas que no integran o no empiezan a contemplar la sostenibilidad corren el riesgo de quedarse fuera de cadenas de valor, de perder clientes o de verse perjudicadas en el mercado por la evolución de las normativas o la financiación disponible. Con lo cual, digamos, la apuesta por la sostenibilidad y la apuesta por la innovación y sostenibilidad no debe ser vista como un gasto, en nuestra opinión, sino realmente como una forma más de competir. Y podemos hablar de competitividad. Y porque es cierto que, digamos, esos proyectos o esas empresas con un propósito tienden a atraer mejor talento, mejor financiación y también más posibilidades de colaboración. Para una pyme, las dimensiones de sostenibilidad, pues dependiendo de vuestro sector de actividad, pueden ser muchos. Uso de recursos, transición energética, economía circular, ecodiseño, rediseño de productos y servicios para reducir el impacto ambiental o, digamos, impulsados o obligados por la normativa el cumplimiento, digamos, de las obligaciones, de las regulaciones que sean de aplicación y también la ventaja reputacional. Hemos visto ejemplos de empresas que aplicaban compostaje o que combinaban con energías renovables o que generaban empleo local, ¿no? Esa dimensión, de nuevo enlazando con el impacto, de, digamos, cómo la innovación y cómo la empresa se adapta al entorno, la sostenibilidad es también un eje vertebrador. Es un eje vertebrador de muchas oportunidades del mercado y también del cambio, digamos, al que tenemos que estar adaptándonos continuamente. Un punto también relacionado, no hablamos solamente de innovación, podríamos pensar, con esa componente medioambiental, sino también hay empresas que, digamos, son conscientes de que su actividad y la innovación que realizan tiene un impacto social positivo, ¿no? Que podríamos decir que, y eso es algo muy bonito, que es que la empresa, los procesos, los modelos, la propia actividad de la empresa pueda contribuir a resolver o a mejorar problemas o situaciones sociales de una forma novedosa, ¿vale? Podemos pensar en la inclusión laboral de colectivos vulnerables o promover una relación más justa, más equitativa con proveedores o con el entorno rural local, revitalizar zonas despobladas, facilitar la formación o poner en el mercado productos o servicios accesibles o dirigidos a colectivos con dificultades específicas, ¿vale? Y bueno, aquí un pequeño ejemplo también, por ejemplo, de una empresa también del sector agroalimentario de Puerto Real, en Cádiz, Conservas Contigo, que lo que hacen es, con un modelo de, digamos, de innovación de producto, de posicionamiento, pues contratan además de hacer esa elaboración artesanal de conservas vegetales ecológicas, con esa componente de sostenibilidad medioambiental, contratan a personas en riesgo de exclusión, ¿no? Promoviendo la inserción laboral y enlazando también, colaborando con productores locales ecológicos que promueven una economía circular, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, tienen una propuesta de valor innovadora y haciendo una combinación acertada de innovación en producto, innovación en modelo de negocio e innovación también con impacto social. Con un impacto, pues, en diferentes ámbitos, ¿no? Impacto también en, por ejemplo, reducción del desperdicio alimentario, generar estabilidad de ingresos para agricultores locales y fomentar esa inserción laboral de colectivos vulnerables, ¿vale? También un ejemplo próximo, ¿no? De cómo la innovación puede tener un impacto que vaya más allá de las propias operaciones de la empresa y de la propia rentabilidad de la empresa, que es una condición imprescindible, pero podemos ir más allá. Y bueno, ya concluyendo, yo terminaría con una pregunta del, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Después de estar aquí hablando cerca ya un poquito más de una hora sobre innovación, ¿ahora qué? Pues yo mi apuesta sería proponeros, ¿no? Que activaréis la innovación en vuestra pyme desde hoy. Y de una manera muy sencilla y de una manera muy ágil, ¿no? Hemos hablado todo el rato de adaptación, de agilidad, de flexibilidad. Pues un primer abordaje puede ser identificar, ¿no? Algo que frene vuestro crecimiento, que creéis que se podría hacer mejor, un reto, una oportunidad, escoger una idea con potencial, aplicar alguna de las herramientas u otras de las que hemos visto en el webinario de hoy y empezar a probar, medir esos pequeños cambios, esas pequeñas innovaciones, por pequeñas que sean, que podemos introducir
en esos procesos, en esos productos, en esos canales, en esa relación con el cliente, algo que tenga sentido y también buscar apoyo, ¿no? Buscar apoyo a través de, digamos, de todas las herramientas, de todos los instrumentos que tenéis disponibles, pues la propia Trade, la EN, centros tecnológicos, universidades, empresas consultoras, etcétera. Hay muchísimas oportunidades y muchísimos instrumentos en los que podéis apoyaros. 3 mensajes para concluir. Lo primero es que innovar, como hablábamos al principio, es una actitud, no es necesariamente un presupuesto, no es una financiación pública, es una actitud y es una cultura de la empresa y es una actividad también, es una actitud y es una actividad sistematizada o que podemos sistematizar, debemos sistematizar dentro de las empresas. Que dentro de la innovación, la sostenibilidad y el impacto son una apuesta a largo plazo y una apuesta ganadora. Y el mensaje quizá también es que si no innováis vosotros, si no innováis en la pyme, seguramente otros lo hagan. Con lo cual no es una elección, es una elección, pero yo creo que la decisión está bastante clara, ¿no? En esa apuesta por la innovación. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Óscar, por tu excelente intervención. Abrimos el espacio de preguntas a los ponentes y damos paso directamente a aquellos asistentes que deseen realizaros alguna pregunta. Vale. Hay preguntas sobre todo relacionadas con Agencia Sí, Trade, que he visto que ya habéis contestado. sí, hemos ido contestando a todas. Bueno, entonces vamos a ver. No hay ninguna, espera, sí, algo me han escrito en el chat, un segundito. Exactamente, coinciden conmigo en que hace una exposición muy clara de ambos. Bueno, pues entonces, por último, antes de terminar, recordaros a todos que os va a llegar un correo electrónico a la dirección que habéis facilitado en vuestra inscripción con el material que se ha presentado en el webinario y también con un enlace a una encuesta de valoración del webinario. Os agradecemos de antemano vuestra colaboración porque este tipo de encuestas nos sirven para mejorar los servicios. Y deciros a todos que muchísimas gracias por vuestra asistencia, a Rocío, a Óscar y a Jaime por vuestra intervención. Y nos vemos aquí el lunes que viene, 12 de mayo, aquellos que hayáis inscrito, que tenéis aún tiempo, al webinario de normas ISO para la gestión de la innovación. Recordaros que la fecha de tope es este domingo 11 y que el enlace a la inscripción es en el programa que habéis recibido. Que si tenéis alguna duda nos escribís el correo a la EN y os volvemos a mandar el documento para que podáis inscribiros a cualquiera de los 7 ya webinarios que nos quedan. Bueno, y con todo esto os emplazamos a eso, a vernos el lunes que viene.